Bueno chicos, aquí empieza la nueva serie del canal, espero que disfruten de la nueva novela y recuerden comentar y compartir, gracias. Prólogo. Leyendas urbanas. Ese fue uno de los anhelos de los cuales hay casi tantos numerados como estrellas expandiéndose en el cielo. Por ejemplo, la leyenda urbana que dice que ningún humano ha puesto realmente un pie en la luna. Por ejemplo, el complot de los francmasones en los billetes de dólares americanos. Por ejemplo, el experimento de espacio-tiempo que se llevó a cabo en Filadelfia. El refugio nuclear de la línea Chiyoda, el Área 51, el incidente OVNI de Roswell y muchos más. Después de ver todos estos ejemplos, puede ser concluido que siempre hay alguna clase de patrón inconfundible entre ellos. Ese patrón es sería interesante si fuera real ese tipo de anhelo. El humo no ascenderá sin el fuego como su fuente. Aún así, mientras se expande y crece, ese anhelo se vuelve un rumor. Esta manera de pensar no era extraña para el mundo. Desde tiempos remotos, los humanos siempre han preferido lo inevitable a un accidente. Después de todo, el nacimiento de la raza humana fue posiblemente el resultado de una probabilidad astronómica. De acuerdo con los humanos, hubo algo que intencionalmente quiso crear humanos. Teniendo en cuenta esta forma de pensar, el mundo no era caótico sino más bien ordenado. Imaginar la razón detrás del significado de la existencia ayuda a explorar los caprichos y los principios crueles de este mundo. Las personas vivían con este anhelo en sus corazones. Por lo tanto, se puede decir que las leyendas urbanas nacieron de un anhelo entusiasta. Parte 1. Entonces, en este planeta donde hay suficientes leyendas urbanas para iluminar los cielos, hubieron ejemplos que fueron obviamente verdaderos y que aún así son tomados como una leyenda urbana. Al final, nadie sabe si fueron reales. No se equivoquen. Esto no quiere decir que las leyendas urbanas mencionadas anteriormente sean reales. La única razón detrás de la existencia de estas leyendas urbanas es algo diferente a los rumores. Entonces, ¿cómo surgieron estas leyendas urbanas? Comenzaron como cualquier rumor ordinario, pero se convirtieron en un rumor tan irreal que cambiaron de ser rumores a ser leyendas urbanas. Y ese tipo de rumores como este. Había un rumor que se ha expandido en internet acerca de un gamer llamado, de acuerdo con más de 280 rankings de juegos en línea, hay un jugador con un registro sin derrotas que siempre se mantuvo con orgullo en lo más alto de los rankings con un espacio en blanco como su nombre. No hay manera de que algo así pueda existir, es lo que puedes estar pensando. Eso también es lo que todos creían y se volvió una simple hipótesis. Eso fue tan solo algo que hizo el grupo de desarrollo para hacer que el juego se volviera popular utilizando un jugador con el nombre en blanco. En realidad, esa clase de jugador no existe. Los desarrolladores del juego que no expusieron la identidad del jugador provocaron inconscientemente que ocurriera una reacción explosiva, de una forma bella, con este jugador que no existía. Pero lo extraño del asunto fue que él participó en batallas y muchos jugadores se enfrentaron a él. No tenía rival, como una tormenta furiosa. Se decía que él había derrotado completamente a un programa de ajedrez del nivel de un gran maestro. Se decía que él tenía un estilo de juego anormal y que tenía una caligrafía difícil de leer. Se decía que él había estado usando Tool Assistance y que dependía de cheats. Los Tool Assistance son software que en este caso tienen herramientas que pueden hacer mucho más sencilla la jugabilidad de un juego. Se decían muchas cosas de él. Alguien que estaba interesado en ese rumor, decidió investigarlo un poco más. El método no fue difícil. Si la persona había logrado el primer lugar en un juego de consola, en un juego de computadora o en un juego social, esa persona seguramente tendría una cuenta. Y si esa cuenta existía, la lista de logros también podría ser investigada. Pero ese alguien que lo investigó un poco más, cayó en una trampa porque en realidad el jugador tenía una cuenta propia para cada consola y cada juego, y de igual forma con todos sus juegos. Era imposible de contar. Él no tenía ni siquiera una mancha negra en sus registros de victorias-derrotas. Con eso, el misterio se hizo aún más espeso y algunos presumían que el jugador era un hacker que borraba sus propios registros de derrota. Un grupo de gamers al cual solo los jugadores de alto nivel eran invitados, y demás. De esta forma, una nueva leyenda urbana había nacido. Sin embargo, en este caso, la persona que creó este rumor del jugador sin nombre también debería hacerse responsable.
Como tenía una cuenta, se le había otorgado el derecho de hablar, pero él ignoró completamente este privilegio. Silencioso, no se comunicaba para nada como no se proveía información. Todo era un misterio dejando aparte el hecho de que era japonés. Nadie ha visto su rostro real. Esta ha sido también la razón principal por la cual la leyenda urbana estaba tomando más impulso. Así, permítenos presentarte la verdad. Coronado en el ranking mundial por sus batallas victoriosas en más de 280 juegos, parte 2. Estoy muriendo. He muerto de verdad. Hey, hermanita mía, apresúrate. Res Susu, es imposible utilizar mis pies para controlar el mouse, como sea, tan solo apresúrate, hermanita mía, o debería decir, astuta hermanita mía, y pensar que no he comido nada en 3 días. Estás comiendo fideos instantáneos, y encima estás haciéndolo a mitad de una batalla. Ni, ¿quieres comer también? Algo como un calorie mate o quizás, esas cosas que solo los burgueses comen, como si fuera a comer algo así. Dejando eso de lado, por favor date prisa y Res Susu, ten, tu porción. Ni wow, gracias. Por cierto, ¿qué hora es? Miremos, son las 8 de la noche. Qué forma tan insólita de describir las 8 de la mañana como si fueran de la noche. Entonces, ¿qué día es hoy? Comillas, ¿quién sabe? Espera, 1, 2, 4 tazas de fideos instantáneos, así que, el cuarto día. Espera, hermanita mía, no me refiero a cuánto tiempo ha pasado desde que comenzamos a pasar las noches en vela jugando videojuegos, me refiero a la fecha de hoy, comillas, y eso le importa a un Ed como Ni. Claro que importa. Algo como un evento en línea o un torneo pudo haber sucedido. Así era la conversación de cierto chico y chica mientras jugaban juegos en línea. Sus miradas se encontraban mutuamente dentro de la habitación mientras hablaban. El tamaño de la habitación era alrededor de 16 tatamis, considerablemente amplia. Aún así, el interior estaba lleno de consolas de videojuegos. 4 consolas por persona, que hacían un total de 8 de ellas. Sobre el suelo, había muchos empaques de juegos que se encontraban ya abiertos, y también comida, las cuales eran en paquetes de fideos instantáneos y botellas de aguas minerales dispersas en el piso, lo cual hacía que la sensación de amplio no se sintiera en lo absoluto. La pantalla LED producía una luz tenue y la única fuente de luz aparte de esa era la luz solar, que incluso había sido bloqueada por cortinas. Ni, ¿no vas a buscar un empleo? Entonces, ¿por qué no vas tú también a la escuela, hermanita mía? Así terminaron su conversación y ninguno habló del tema después de eso. El hermano mayor, Sora, de 18 años de edad, sin empleo, un cherry boy, impopular, incapaz de comunicarse bien, adicto a los juegos, vistiendo una camiseta y jeans que le dan la impresión de ser un introvertido con cabello negro desaliñado. La hermana menor, Shiro, 10 años de edad, no tiene amigos. Una niña acosada, antropofobia, adicta a los juegos. Uno dudaría si ella tenía una relación sanguínea o no con su hermano, ya que su cabello era blanco, en contraste al de su hermano. Su cabello era tan largo que ondeaba sobre su rostro y vestía el uniforme escolar que nunca había usado desde que se transfirió de escuela. Cherry boy es un término japonés para un virgen. La antropofagia es el miedo patológico a las otras personas. Esta era la verdadera identidad de Kuhaku, que era la combinación de sus nombres, Sora y Shiro. Esta es la verdad. Si todos supieran esto, nadie querría seguir o aceptar esta verdad, y seguirían abrazando las ilusiones de la leyenda urbana. Parte 3. Ahora, parece ser que el proceso de formación de una leyenda urbana ha sido explicado en resumen. Ese fue el anhelo de la humanidad, nacido del desorden de este mundo. No fue inevitable, pero tampoco estuvo cerca de ser un accidente. El mundo es irrazonable e irracional. No tiene ningún significado. El anhelo de alguien que reconocía y aún así no aceptaba esta verdad, puede hacer el mundo aburrido, más interesante. Nacido de un anhelo entusiasta, llamado una leyenda urbana. Entonces, ¿qué tal si colaboró para hacer al mundo un poco más interesante, haciendo una nueva leyenda urbana? Por ahora, escribamos con un estilo bello como este. La historia comienza con esta apertura. ¿Alguna vez has escuchado acerca de este rumor? Un día un email llegó a la persona que se decía era el mejor gamer del mundo. Tan solo era un corto y misterioso mensaje con una URL adicional en él. Cuando alguien hiciera clic sobre él, cierto juego comenzaría.
una vez que ese alguien terminara el juego, ellos, parte 4. Arg, suficiente de esto, iré a dormir, comillas espera. Eres quien está a cargo de las curaciones del equipo, y si te desconectas si eres tú, ni serás capaz de hacerlo, comillas teóricamente es posible. Si controlo mis dos personajes con ambas manos y controlo los dos tuyos utilizando ambos pies después comillas esfuérzate comillas espera. Por favor espera un momento, hermanita mía. Si te duermes, seguramente moriré. Ves, he muerto el montón de tazas de fideos instantáneos. Había llegado a 5 tazas de alto, lo cual significaba que estos hermanos habían pasado en vela 5 días seguidos jugando. Aún sabiendo que su hermano se encontraba en una situación amarga, Shiro dormía de todas formas, usando una consola de videojuegos como su almohada. Rin. De repente, un timbre avisó a los hermanos que habían recibido un correo. Ni, un email comillas que le estás pidiendo a tu hermano, que en este momento está jugando con 4 personajes en 4 pantallas diferentes. Aún así quieres algo de mí, pero en realidad no me queda más fuerza extra. Él controlaba hábilmente el mouse usando ambas manos y pies, furiosamente lideraba un equipo de 4 por sí mismo y contestaba en solo una bocanada de aire. De cualquier manera, estoy seguro que solo es un email de publicidad, tan solo ignóralo comillas y si es de un amigo comillas amigo de quién, de mí, ajajaja, qué extraño. De cierta forma siento que me estás apuñalando en el pecho con tal irónica declaración. Encantadora hermanita mía, no quiero que digas que es para mí entonces es un email publicitario después de todo. O debería decir, si quieres dormir, solo duerme. Si no vas a dormir, ayúdame un poco aquí no. Muerto. He muerto. Repitámoslo de nuevo. 18 años de edad, sin empleo, un cherry boy, impopular, incapaz de comunicarse bien, adicto a los juegos. No son solo alardes. No era solo que no tuviera novia, ni siquiera tenía una persona a la que pudiera llamar amigo. Esto también era igual con la hermana menor. ¿Qué hermano? Shiro intentó despertar su conciencia y reunió toda su fuerza para levantarse. No habría problema si realmente se trataba de publicidad, pero no podría ignorarla si se trataba de publicidad acerca de un juego nuevo. Ni, ¿dónde está la tablet PC? A las 3 en punto desde aquí, en la segunda montaña de erojes desde la izquierda, y está entre la tercera y cuarta caja. Mis pies se están acalambrando ignorando la angustia de su hermano. Shiro la encontró fácilmente en el sitio exacto que Sora había indicado. Quizás alguien se preguntaría por qué una Hikikomori y un ET necesitarían una tablet PC, pero eso por supuesto es una pregunta tonta, porque la respuesta obvia es que la utilizarían para jugar videojuegos. Aún así ese no era el propósito principal de la tablet PC, para incontables juegos. Ellos también necesitarían incontables direcciones de correo electrónico, pero dejando por fuera las direcciones que no eran utilizadas para los juegos videojuegos, había más de 30 cuentas de correo que estaban sincronizadas. Eso es eficiencia. El sonido es Rin así que vino de la tercera dirección de la cuenta principal. ¿Es esta la chica de cabello blanco cuya memoria era extraordinaria comparada a una persona normal? Encontró fácilmente el mensaje. Y entonces, la persona en la parte posterior, que lideraba una cruzada exitosamente contra otras personas en un combate en tiempo real mientras manipulaba 4 personajes a la vez, dejó salir un rugido triunfal, antes de que ella mirara el email. Correo nuevo, asunto, para ustedes dos. Shiro torció su cabeza ligeramente. Los email que eran enviados a Kujaku no eran raros. Solicitudes de guerra, invitaciones, desafíos provocadores, eso es lo que ellos recibirían normalmente, pero, ni, comillas, ¿qué sucede? Cruel hermanita mía quien dijo que quería dormir, y dejó a su hermano solo en un juego, y al final no durmió y aún así dejó a su hermano agotado físicamente. Esto, como si no hubiera escuchado el sarcasmo de su hermano quien no se veía como si fuera a escuchar, Shiro le mostró el email a su hermano. ¿Qué es esto? El hermano notó que el email era peculiar. Guardando bien, está hecho mirando la lista de objetos conseguidos, hecho también, después de revisar que nada estuviera mal. Sora cerró la ventana del juego que había estado corriendo desde hace 5 días atrás y la cambió a su bandeja de entrada para revisar el email que acababa de recibir.
Comillas, ¿cómo sabe este tipo que los Kujaku es en realidad un par de hermanos? En realidad, había mucha gente que presumía ser un grupo de personas, pero el problema principal no recaía en lo que estaba escrito como asunto, sino lo que decía el contenido. Hermanos, ¿han sentido alguna vez que nacieron en el mundo incorrecto? Comillas, ¿qué es esto? ¿Era un mensaje algo? No, era un mensaje considerablemente extraño. También incluía una URL que ellos nunca habían visto. Al final de la URL no había un .jp que representara el nombre del dominio del país. Esta URL estaba dirigida a una página específica, y parecía estar enlazada a un juego. Comillas, que deberíamos hacer. Shiro, que no se veía muy interesada, regresó a su videoconsola almohada e intentó dormir, lo cual quería decir que ella le dejaría la decisión a su hermano. Así que tu plan es hacerme correr el riesgo. Bueno, si esto resulta ser solo un engaño al final, vamos a tomarlo como otro pasatiempo. Sora tomó esa decisión e hizo clic en la URL. Estaba totalmente alerta en caso de alguna infección por virus. Mientras el software de seguridad corría a toda marcha, lo que apareció en la pantalla fue un simple juego de ajedrez en línea. Bostezo hasta mañana. Comillas, espera. Este es un desafío para los Kujaku. Si el otro equipo tiene un programa avanzado de ajedrez, yo no seré suficiente para ganar. Sora intentó detener a su hermana de ir a dormir. ¿Quién juega ajedrez? Bien, estos días. Sé cómo te sientes, pero un programa que era capaz de derrotar incluso a los maestros más fuertes. Aún así, la hermana menor había perdido interés en el ajedrez después de ganarle a este programa 20 veces consecutivas. Sería imperdonable que los Kujaku perdieran. Por favor, al menos mantente despierta hasta que conozcamos el alcance de las habilidades del oponente. No se puede evitar. Entonces Sora comenzó el juego. Después de ver a su hermano hacer 1, 2 movimientos, Shiro comenzó a quedarse dormida por todo el sueño que había acumulado. 5, 6 movimientos, y antes de que se diera cuenta, la mitad del tablero se había llenado con piezas. Shiro repentinamente abrió sus ojos y miró a la pantalla. Este tipo es. Mientras Sora se estaba sintiendo algo incómodo, Shiro se levantó y dijo, cambio de jugadores, sin ninguna queja. Sora se levantó obedientemente de la silla y se movió. Shiro pensó que su hermano mayor no podría hacer más a partir de este punto. En otras palabras, Shiro reconoció que el otro equipo era un oponente digno. La hermana menor, que acababa de cambiar de lugar con su hermano, comenzó a planear sus movimientos. El ajedrez es un juego de suma cero de decisiones limitadas. En este juego, la suerte no existía y de vez en cuando ganabas un juego. En teoría, existen formas seguras de ganar, pero al final es solo eso, una teoría. El juego se basa en dominar y ser capaz de predecir cada movimiento posible, millones de ellos. Una persona capaz de hacer algo así, seguramente no exista, pero había alguien que podría imponerse a ese individuo, y esa era Shiro. Ella había dominado el juego, y podía predecir la amplia, enorme cantidad de movimientos posibles en el ajedrez. Si siguieras escogiendo los mejores movimientos, entonces tendrías la mano más alta y ganarías si comienzas primero. Si comenzaras de segundo, la mejor manera de escapar sería empatar. Así es como dice la teoría. ¿Qué tal entonces contra un oponente que pudiera predecir 200 millones de movimientos en solo un segundo? El programa de ajedrez más fuerte del mundo había probado no ser lo suficientemente perfecto para la hermana menor cuando ella había conseguido 20 victorias consecutivas contra él. No puede ser, y esa clase de jugadora excepcional había sido sorprendida por lo que estaba enfrente de ella. Tranquilízate, estoy seguro que el otro equipo es humano, comillas, porque los juegos de suma cero son aquellos en los cuales la ganancia de uno de los participantes está balanceada con la pérdida de los demás. La ganancia se representa con un número positivo y la pérdida con un número negativo, por lo cual la suma total de estas al finalizar el juego es 0. En el caso de un programa, podría decirse que siempre escoge el mejor movimiento. De cierta forma es algo bueno. Pero por el otro lado, eso quiere decir que solo utiliza tácticas con las que fue programado. Por eso es que puedes ganar fácilmente contra ellos. Pero este tipo es. Sora señaló la pantalla. El otro equipo te engañó y te hizo realizar una mala jugada,
y si sientes que es natural para un programa hacer eso, entonces estás equivocada. La hermana menor no podía refutar las palabras de su hermano, por supuesto. Con respecto a sus habilidades jugando ajedrez, no, en la mayoría de los juegos, Shiro y Sora eran abrumadoramente fuertes. Quizás llamarlos por el título de genios gamers no sería exagerado. En el caso de Shiro, ella solo actuaba según su lógica. Por eso podía ganarle incluso a los más poderosos y avanzados programas de ajedrez. Sin embargo, su habilidad para percibir el razonamiento de otras personas es escasa. Debido a ello, en ocasiones Shiro necesita dejar que Sora actúe. Aunque tenía pocas habilidades para comunicarse, su capacidad para percibir el razonamiento de los demás era inesperadamente excepcional. Cálmate, si el oponente no es un programa, con más razón no hay manera de que pierdas. No caigas en sus provocaciones. Señalaré cada una de sus provocaciones y tácticas para que puedas vencerlo. ¿Entendido? Shiro hará lo mejor que puede. Esta es la razón de su éxito al convertirse en el mejor gamer del mundo. El juego ha seguido por más de 6 horas. Adrenalina y dopamina fluyen desde sus cerebros, haciendo que olviden su fatiga por pasar en vela 5 días consecutivos jugando videojuegos, y ayudándolos a concentrarse más allá del límite. 6 horas, pero para ellos se sentía como si el juego hubiera durado varios días. Finalmente, el momento decisivo llegó y entonces una voz sin emoción que señaló el final del juego se pudo escuchar desde los parlantes. Jaque mate fue victoria para los hermanos. Después de un largo silencio cada uno respiró profundamente. Era casi como si el juego hubiera hecho que olvidaran cómo respirar. Después de respirar una vez más profundamente, ambos comenzaron a reírse. Increíble, ha pasado tiempo desde que había jugado en una partida tan difícil como esta. Esa fue la primera vez que veo que hayas tenido momentos complicados con un juego tan simple, ¿cierto? Nii, ¿es el oponente en verdad humano? Sí, estoy seguro. Le tomó bastante tiempo hacer que cayeras en una trampa para que realizaras un mal movimiento, y cuando no funcionó pude sentir molestia de su parte. Estoy seguro que es un humano, o quizás un monstruo. Me pregunto qué tipo de persona es la hermana menor que incluso había sido capaz de derrotar a un programa de ajedrez del nivel de un gran maestro. Sonaba interesada. Comillas, quizás sea un gran maestro. Los programas son exactos, pero los humanos son complejos después de todo. Ya veo, la próxima vez, quiero jugar Shoji contra ese rey dragón. ¿El rey dragón aceptará tu desafío de Shoji? ¿Por qué no lo averiguamos después del juego? Los dos se sentían contentos y sonreían felizmente mientras hablaban. De repente el timbre de aviso del correo se escuchó. Hey, quizás el email sea del oponente. Intenta abrirlo. Sí, pero el contenido del email era solo una oración bien hecho. Con esa clase de habilidad estoy seguro que encuentran difícil vivir esa sola oración. Hizo que su estado mental pareciera caer a 0 grados. El silencio llenó la habitación y solo el sonido de los ventiladores del computador se podía escuchar. Incontables cables estaban esparcidos por el suelo, junto con basura y ropa dispersa en el lugar. Se sentía como si el tiempo se hubiera congelado en aquella habitación donde las cortinas bloqueaban la luz solar, y un sentimiento de privación del espacio llenó el aire. Aislados en la estrecha habitación del tamaño de 6 tatamis. Este era el mundo donde los hermanos podían estar, su único mundo. Recuerdos desagradables recorrían sus mentes. El hermano mayor, que normalmente sobresalía entendiendo los razonamientos de los demás solo con oír sus palabras. La hermana menor, con cabello blanco y ojos rojos, quien por naturaleza era inteligente, pero era una persona que nadie podía comprender. Los dos hermanos habían cerrado sus corazones después de la muerte de sus padres. No importaba cuán optimistas fueran al intentar recordar el pasado, no, incluso en este momento, todo seguía igual. La hermana menor silenciosamente agachó su cabeza. No mucho después de pensar en ello, el hermano mayor comenzó a escribir una respuesta furiosamente. No es asunto tuyo. De todas formas, ¿quién diablos eres? Una respuesta llegó casi inmediatamente después de que él respondiera el mensaje. No, podría dudarse si era o no una respuesta, ya que el contenido del nuevo email era ¿qué piensan de este mundo? Es interesante, es un lugar donde puedan sentirse tranquilos por aquellas palabras,
El hermano mayor olvidó su ira e hizo contacto visual con su hermana menor. No había necesidad de volver a confirmarlo. La respuesta ha sido clara desde el principio. Es un juego de mierda, sin objetivos claros ni reglas, un juego estúpido. Cerca de 7 billones de jugadores juegan mientras se complacen. Los que tienen más que otros reciben una penalización. La hermana menor, que se había vuelto una persona aislada, se había aislado porque era más inteligente que aquellos de su misma edad. Nadie podía entender lo que decía y por ello era acosada. Incluso aquellos que tienen menos que otros reciben una penalización. El hermano mayor, el siempre sonriente hermano que siempre fallaba, aun cuando era regañado por sus padres o profesores, nunca tuvieron el derecho para saltarse clases. El silencio solo te hace un blanco para ser acosado por otros. Hablar demasiado hace que los demás te excluyan. Ser capaz de entender las intenciones reales de las personas demasiado también hace que los demás te excluyan, sin objetivos, sin parámetros, incluso el género desconocido. Aquellos que hacen lo que dictan las reglas son castigados, aun así aquellos que las ignoran no son castigados, e incluso miran a los demás por debajo del hombro como si fueran una élite. Ningún juego puede ser comparado con esta clase de difícil juego, el peor de todos. Comillas, maldición. Sora apretó sus dientes y acarició la cabeza de su hermana menor. La atmósfera de ellos dos, que se sentían como si pudieran pararse en el reino de los dioses después de ese emocionante juego, se había ido. Lo que quedaba, eran solo ese par de hermanos que habían sido vacilados de la sociedad. Tan solo eran humanos deprimidos y frágiles. El sonido ring se escuchó repentinamente al hermano mayor, que estaba controlando el cursor. No le importó y estaba a punto de apagar el computador. Pero su hermana sostuvo sus manos para detener lo que pasaría si un mundo donde todo fuera decidido por un simple juego existiera. Sora, que había intentado apagar el computador hace un momento, no pudo hacer más que leer después de haber visto esas palabras: un mundo donde los objetivos y reglas son claros, un mundo en la cima de la lista de videojuegos. ¿Qué piensan? Los dos intercambiaron miradas, riéndose, y ambos asintieron. Entonces el hermano mayor comenzó a escribir en el teclado: si esa clase de mundo existiera realmente, entonces eso significaría que nosotros nacimos en el mundo equivocado. Es lo que él respondió después de leer el contenido del mensaje. De repente, la pantalla del computador hizo un ruido tenue y entonces sonó como un cortocircuito sobrecargándose. Después de ese sonido, nada más se podía escuchar y parecía como si todo se hubiera detenido. Tan solo la pantalla con el email continuaba moviéndose, pero podía escucharse ruido dentro de la habitación. Era un sonido que se escuchaba como si la casa estuviera crujiendo, y también había el sonido de una descarga eléctrica. El hermano mayor entró en pánico y rápidamente miró alrededor de la habitación, y la hermana menor tan solo miraba estupefacta. Después de eso, el sonido se hizo más intenso y finalmente se volvió un sonido que no era diferente del ruido de la estática de un canal de televisión sin señal. Entonces de los parlantes, no, de la pantalla de la computadora, una voz se pudo oír: yo también creo lo mismo. Ustedes dos nacieron en el mundo equivocado. Repentinamente un par de manos blancas aparecieron desde la pantalla. Comillas que, y las manos los tomaron de la cintura y los arrastraron hacia la pantalla. Hermanos, dejaré que renazcan en el mundo donde deberían haber nacido. Su vista se llenó con una luz blanca cegadora, y cerraron sus ojos. Cuando abrieron sus ojos nuevamente, la primera cosa de la que se percataron fue de la luz y la calidez del sol. Había pasado un tiempo desde la última vez que lo sintieron, al igual que la sensación de las retinas siendo quemadas por la luz. El hermano, que volvió en sí primero, después de que sus pupilas se adaptaran, se dio cuenta de que estaban en lo alto del cielo. Comillas, el escenario había cambiado de repente de una habitación estrecha a un espacio vasto y extenso. Ellos estaban, en el aire, repentinamente en el vasto cielo. Sora, que finalmente había comprendido la situación, gritó: comillas, ¿qué demonios es esto? No importa cómo lo viera, no importa cuántas veces mirara, estaba seguro que la isla debajo de él, al igual que las demás islas, estaban flotando. También había cierta criatura que había volado cerca de él en el cielo, un dragón. A lo lejos, podía ver algunas piezas de ajedrez gigantescas cerca de un grupo de montañas, lo cual haría que las personas perdieran su sentido de distancia.
¿Qué sucede con este tipo de entrada de fantasía? Es lo que pasaba por la mente de Sora. El paisaje, sin importar cuántas veces intentara compararlo, no era el mismo de la tierra que conocía, aunque se había dado cuenta rápidamente que su problema principal no era ese. En realidad, ambos estaban haciendo paracaidismo sin un solo paracaídas, una caída libre. Voy a morir. Le tomó 3 segundos convencerse de esto, pero, como si fuera a interrumpir su triste confirmación, un grito fuerte se pudo oír a su lado. Comillas, bienvenidos a mi mundo, dijo el chico cayendo a su lado mientras abría sus brazos y se reía. Comillas, esta es la utopía con la cual han soñado, el mundo en la cima de la lista de videojuegos. Disward, todo aquí es decidido por un juego, incluso nuestra vida y las fronteras de este país. Sora probablemente entendió eso 10 segundos después. Shiro, que había comprendido la situación al momento de abrir sus ojos, abrazó a su hermano mientras lloraba. ¿Quién eres? Shiro intentó gritar lo mejor que pudo mientras caían a una velocidad aterradora, pero al final solo terminó murmurando su pregunta. Aún así el chico respondió mientras sonreía de forma usual. Comillas, yo, acerca de mí yo, vivo allá, dijo mientras señalaba en dirección de las gigantes piezas de ajedrez cerca del horizonte, las cuales Sora había visto por primera vez hace solo un momento. En su mundo me llamarían Dios, cierto. Colocando el dedo índice en su mejilla, el autoproclamado Dios habló tiernamente y lleno de amabilidad. Sin embargo, nadie sabía si lo que había dicho era verdad. Comillas, no es momento para eso. Estamos cayendo al suelo a una enorme velocidad. Shiro, sin saber si serviría de algo, Sora tomó a Shiro entre sus brazos y entonces giró su cuerpo para colocarse debajo de ella. Después de eso, Shiro, que estaba en los brazos de Sora, emitió un grito inaudible. Viendo esto, el niño, que se llamaba a sí mismo Dios, les habló con un tono feliz. Espero verlos otra vez. Sí, sin duda, no será dentro de mucho tiempo. Y así, perdieron el conocimiento. Parte 5. La sensación de la tierra, el aroma del césped. Cuando Sora recuperó el conocimiento, se dio cuenta que estaba en el suelo. ¿Pero qué demonios fue eso? ¿Acaso fue un sueño? Es lo que Sora pensó, pero no lo dijo. Qué sueño tan extraño. La hermana menor, que despertó un poco después de Sora, gimió. Hey, hermanita, no levantes la bandera de no es esto un sueño. Sora pensaba decir esto, pero deliberadamente decidió no hacerlo. Mientras tenía tales pensamientos, Sora se levantó y pretendió que nada había sucedido, pero lo que estaba bajo sus pies era indudablemente tierra. El fresco cielo azul, el cual tampoco había visto en un tiempo, estaba sobre él. Comillas, Sora se percató de que estaba parado al borde de un precipicio, y rápidamente retrocedió 2 pasos. Entonces, con vista al panorama a través del precipicio, un increíble paisaje se expuso ante sus ojos. No, esa expresión no era correcta, era una palabra diferente, pero ¿cuál? Había islas flotantes y dragones, y a través de las montañas, en el horizonte había enormes piezas de ajedrez. Esto quería decir que era el panorama del mundo que habían visto mientras caían, lo cual significaba que no se trataba de un sueño. Hey, hermanita mía, con vista al pintoresco panorama del paisaje, él dijo, siempre pensé que la vida era un juego imposible, un juego que estaba hecho para masoquistas. Sí, y entonces dijeron con sus voces en armonía, así que finalmente se arregló el bug. Suficiente. ¿Qué demonios es este súper horrible juego de mierda? Después de eso, ambos perdieron el conocimiento de nuevo. Parte 6. ¿Alguna vez has escuchado acerca de este rumor? Un día un email llegó a la persona que se decía era el mejor gamer del mundo. Tan solo era un corto y misterioso mensaje con una URL adicional en él. Cuando alguien hiciera clic sobre él, cierto juego comenzaría. Una vez que ese alguien terminara el juego, ellos desaparecerían de este mundo, y entonces esa persona sería invitada a un universo paralelo. Esa clase de leyenda urbana la cual invitó personas a otro mundo. ¿La creerías? Capítulo 1. Principiante / amateur. Parte 1. En un pasado muy lejano, los antiguos Zeus compitieron por el premio de ser el único dios supremo y comenzaron una guerra, junto con sus sirvientes y los seres que creaban. Esta guerra duró mucho tiempo, tanto tiempo que se sentía natural.
No había tierra que no estuviera manchada con sangre, y los llantos de agonía nunca cesaban su eco a través de los cielos. Las razas inteligentes se odiaban mutuamente, se mataban mutuamente, y seguían repitiendo incontables asesinatos. Los elfos tenían pequeñas villas que eran sus bases, y lanzaban magia para cazar a sus enemigos. Los dragones utilizaban sus cuerpos para propósitos asesinos, y las bestias de guerra devoraban a sus presas como animales. La tierra que era cubierta por el ocaso, se convertía en tierra árida y éstas eran consumidas por una profunda oscuridad debido a la guerra entre los antiguos Deus. Los Demon Lords y sus monstruos aliados que fueron creados por Fantasma eran agresivos, y dominaban la tierra. En esta clase de mundo, sin ningún título de nobleza, las mujeres bellas e incluso los guerreros deberían trabajar. Los humanos eran una existencia insignificante. Tenían que apostar sus vidas en la construcción de países y en la creación de clanes, tan solo para sobrevivir. El héroe legendario que pudiera ser aclamado por los trovadores no apareció, y así, fue una era manchada de sangre. Deus es el término en latín utilizado para Dios, el singular y plural de la palabra es Deus. Suena bastante mejor que señores demonios, por eso creo que es mejor dejar este par de palabras en inglés. Esta era una historia mucho más antigua que los cielos, mares, y tierra llamada Disconnect Board. Sin embargo, la guerra que ellos pensaban continuaría por la eternidad, terminó repentinamente. Los cielos, mares, tierra e incluso las estrellas que llenaban los cielos, todos perdieron la voluntad de continuar esta extenuante y pesada guerra. Donde ellos estuviesen, equivaldría a morir sin beneficios. Y así, en este punto, los antiguos Deus con la mayor cantidad de poder, dejaron su puesto en el único trono para un solo Dios. De esta forma, este Deus que había estado observando al margen todo este tiempo, absteniéndose de la guerra desde el principio hasta el final, ese Deus tomó el trono. Mirando la devastación de la tierra que lo rodeaba, él les declaró a todas las personas que vagaban en la tierra, a todos aquellos que han agotado al extremo la fuerza, la violencia, la desesperación y la muerte: demuéstrenme que ustedes, que han construido torres de cadáveres, son seres cultos como dicen serlo. Comillas, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y las bestias sin inteligencia? Todas las razas dijeron unánimemente que no había necesidad de probar su propia inteligencia, pero en este mundo árido y abandonado, ese discurso no tenía valor. A la larga, no hubo respuesta que fuera aceptada por Dios. Dios dijo desde este pedazo del cielo: ordeno que no haya saqueos ni matanzas. Estas palabras se volvieron un juramento, y se convirtieron en una ley absoluta e inalterable en el mundo. Desde ese día en adelante, la guerra desapareció del mundo, pero los habitantes que se consideraban a sí mismos racionales, presentaron quejas a Dios al unísono. Incluso si la guerra desapareció, el conflicto aún existe. Dios dijo para ese caso a aquellos de las 16 razas, que proclaman ser las criaturas más inteligentes, aquellos que usan los extremos de su razón, inteligencia, habilidad y recursos monetarios, construyan torres de sabiduría, y a través de ellas habrán de probar su propia inteligencia. Dios sacó 16 piezas de ajedrez, y rió maliciosamente. Así nacieron los 10 juramentos, y la guerra desapareció del mundo. Todas las disputas eran resueltas con juegos. Esta fue la ley del único Dios, y su nombre era Tet. Parte 2. Continente Andalucía, el reino de Elchea, la capital, Elchea, un área limitada a la parte sur del Ecuador, extendiéndose hacia el noreste del continente. Era un pequeño país que estaba ubicado en la parte occidental, pero era más preciso decir que era una pequeña ciudad. Era un país que había ocupado la mitad del continente en tiempos míticos, pero que ahora había perdido su antigua gloria. Lo que quedaba eran los restos de lo que una vez fue un gran imperio, un pequeño y vulnerable país. Más precisamente, también era el último reino para las especies humanas en las afueras de la ciudad, no muy retirado de ella, una taberna y una posada que solo podrían existir en los juegos RPG conformaban el primer piso de un edificio. Había 2 personas que se encontraban rodeadas por muchos espectadores, 2 chicas que se encontraban jugando un juego en una mesa. Una de las chicas parecía ser de alrededor de 15 o 16 años, tenía el cabello rojo,
y daba una sensación de elegancia con sus modales y su vestido. En cuanto a la otra persona, aunque parecía tener una edad similar a la pelirroja, su temperamento y su vestimenta daban una sensación de madurez desde el punto de vista de otras personas. Vistiendo un velo negro sobre su cabeza, asemejándose a un manto de luto, era una chica pelinegra. En cuanto al juego que estaba teniendo lugar, parecía ser póker. La expresión en sus rostros estaba en contraste profundo, con la pelirroja teniendo una mirada severa debido a la ansiedad. Por el otro lado, la inexpresiva cara de póker de la chica pelinegra hacía que todos los demás miraran su actitud serena. De todas formas, la chica pelirroja estaba perdiendo completamente. Hey, puedes apresurarte, me molesta. Aún estoy pensando. Era un bar, y la audiencia, que ya se encontraba ebria, rugía con carcajadas vulgares a plena luz del día. Esto añadía un tono de angustia en el rostro de la chica pelirroja. Pero en cualquier caso, la escena se había tornado ruidosa durante un juego que se celebraba fuera de la taberna. Sentada en una mesa al aire libre, una chica joven que estaba vistiendo una capucha, miraba con atención por la ventana de un lado y dijo, «¿Qué, animado? ¿Qué sucede?» ¿Que acaso ustedes extranjeros no lo saben? Pero, de nuevo, no quedan más países humanos. Sentados al lado de la chica que estaba mirando por la ventana, había dos personas jugando un juego en la mesa. Jugando, se encontraba un hombre adolescente que también estaba encapuchado al igual que la joven chica, además de un hombre barbado de mediana edad con una hinchada barriga cervecera. El adolescente respondió, como somos del campo, no estamos familiarizados con las cosas que respectan a la metrópolis. De casualidad, ellos estaban jugando el mismo juego que los que se encontraban adentro, póker. La diferencia era que sus fichas de apuesta eran tapas de botellas. Debido a los comentarios de ese joven, el hombre de mediana edad dijo dudosamente: los llamados humanos que no viven en este país, no son ermitaños. Es cierto. Está bien. ¿Qué es toda esa conmoción adentro? El hombre barbado recibió un disparo de nuevo con esa pregunta, después de haberla evadido inteligentemente. En este momento, hay un torneo de juegos de azar para elegir al siguiente rey de El Chea. Con sus ojos observando la situación en el bar, la chica encapuchada continuó preguntando, ¿elegir el siguiente rey? Sí. Esas fueron las últimas palabras del antiguo rey antes de morir. El siguiente rey no heredará el trono por su parentesco consanguíneo. Deberá ser coronado como el mejor apostador de la humanidad. Continuando con su adición de tapas de botella, el hombre barbado dijo: en la batalla en la que apostamos por el país, la especie humana fue derrotada. Ahora solo queda El Chea, que es la capital de este país, así que no hay tiempo para parecer decente en estos momentos. Apostar por el país, parece ser algo muy interesante, respondió el joven encapuchado. Él era muy parecido a la chica encapuchada, se veía muy interesado y miraba con atención hacia adentro del bar. La situación bien, porque esas niñas son como los candidatos para ser el próximo rey. La palabra candidato suena errada, ya que siempre que sea humano, cualquiera tiene el derecho de participar. Tras decir estas palabras, el hombre miró hacia la taberna. Obviamente está jugando póker, pero no parece que ella conozca el significado de la expresión cara de póker. Mirando a la chica pelirroja cuya voz quejumbrosa que fácilmente muestra sus intenciones, además de que sus acciones revelan todo, eso es lo que puede sentirse mientras observaba la mano del oponente. El hombre dijo, esa chica pelirroja se llama Stephanie Dora, una pariente consanguínea del rey anterior. Si siguieran su voluntad acerca de una persona no relacionada por sangre y no perteneciente a la realeza de convertirse en rey, entonces ella lo perdería todo. Su meta es convertirse en el próximo rey. Los parientes consanguíneos del tipo que hizo perder a la humanidad, nunca esperaron tener niños tan desesperados, agregó el hombre antes de suspirar, comentando con franqueza sobre el ruido en el interior. Apostar por el país, incluso las llamadas fronteras son decididas con juegos, ¿cierto? La chica encapuchada y el joven expresaron sus sentimientos. La chica sentía admiración, el joven sentía interés. Cualquiera que sea el caso, el sistema del torneo de juegos de azar está calentándose cada vez más. Todos contra todos. Mientras seas humano, cualquiera puede ser el siguiente rey, siempre y cuando registres tu nombre, independientemente de los métodos.
será decidido con un juego. El perdedor será descalificado mientras el último hombre en pie se convertirá el rey, así que las reglas son sencillas. Entre más fácil de entender, mejor es. Pero el joven encapuchado dudosamente dijo, realmente es tan normal, no habrá problemas siempre que respetes los 10 juramentos, con ambos lados arbitrándose el uno al otro. No habrán restricciones, ni siquiera en el tipo de competencia, incluyendo quién, qué usar y qué límite de tiempo. Después de todo es un evento nacional de juegos de azar por el país. No, eso no es lo que quiero decir. El joven encapuchado murmuró en un tono elocuente mientras miraba dentro del bar una vez más. La chica le susurró al joven, por supuesto, derrota total, pensamos lo mismo diciendo eso el uno al otro. El joven sacó un objeto de forma cuadrada de su bolsillo. Mirando hacia la taberna, él manipuló el objeto durante unos instantes antes de que sonara con un cacha. Después de eso, el hombre de mediana edad se rió en secreto. Así que, jovencito, no es el momento para que estés pensando en el resultado de otras personas, ¿cierto? Disculpándose, el hombre repentinamente reveló sus cartas Full House. Lo siento. El hombre estaba convencido de que había ganado. Pensó en las siguientes personas con las que jugaría y dejó salir una sonrisa repugnante. Pero observando al joven encapuchado, aún mostraba su rostro desinteresado desde que habían comenzado. Pero una reacción vino y dejó salir una respuesta lo lamento. Oh, sí. Diciendo esto, el joven casualmente reveló su mano y el hombre de mediana edad miró incrédulo una escalera real hacia el joven que seguía con su rostro sin emociones y consiguió la mejor mano del juego. El hombre se levantó y rugió, ustedes hicieron trampa, ¿verdad? Hey, qué grosero. ¿Tiene alguna prueba? Afrontando al joven quien le mostró una pequeña sonrisa y estaba preparándose para levantarse de su asiento. El hombre siguió hablando sin piedad. La probabilidad de obtener una escalera real es de tan solo un diagonal 650.000. ¿Cómo pudiste obtenerla tan fácilmente? Entonces hoy debe ser el día donde conseguíais a uno de 650.000 oportunidades, ¿cierto, viejo? En realidad tienes mala suerte, Sin prisa y dejando de lado esta oración, el joven extendió sus manos entonces. ¿Podrías darme lo que habías apostado? Mereces morir. Chasqueando su lengua, el hombre tomó su billetera y su monedero. Artículo 6 de los 10 juramentos. Según el juramento, la apuesta será añadida incondicionalmente. Está bien, lo aceptaré. Gracias, viejo. El joven encapuchado se levantó casualmente después de terminar y se fue. Después de cabecear haciendo una reverencia, la chica comenzó a perseguir al joven. En ese momento, una figura que parecía ser amiga se aproximó al hombre barbado que estaba observando a las dos personas pasear dentro del bar. Hey, a pesar de que todos observamos de principio a fin, ¿por qué tuviste que apostar todo lo que tenías a? Oh, por Dios, ¿qué voy a hacer con mis gastos de supervivencia? No, comparado a eso, ¿qué apostaron ellos que hicieron que pusieras en juego todo el dinero para tus gastos de supervivencia? Suspirando, el hombre barbado respondió con indiferencia. Ellos dijeron siéntase libre de hacer lo que quieras con nosotros, pero aunque sentí que era algo bastante inapropiado, pero creí que funcionaría ya que ellos son del campo. Entonces, ¿cómo no puedes hacer nada sobre ello? Oh sí, ¿cuál de ellos escogerías? Pero, bisexual o lolicón, ambos están fuera de tu liga, QJ. Hey, espera un momento que, no te preocupes, lo mantendré en secreto de Kamei-san. Como agradecimiento, tendrás que invitarme a comer algo. No, eso no. Por otro lado, mi dinero me fue arrebatado. Comparado a esto, la condición de la apuesta no solo incluía la castidad de la chica, sino que era equivalente a apostar la vida de dos personas. Sin embargo, ¿cuáles son las oportunidades de conseguir una escalera real mientras luces tan distraído? ¿Qué será lo que respalda a ese par de chicos? Qué astuto, ¿por qué dices eso también? Usar deliberadamente, esa clase de trampa que resalta tanto. Sí, era exactamente como el hombre lo había dicho. La escalera real no podía aparecer así de fácil. Salir con esa clase de mano era lo mismo que declarar abiertamente que estás haciendo trampa. Pero artículo 8 de los 10 juramentos, una vez que se ha descubierto trampa durante un juego,
será considerado como derrota. El joven murmuró la regla de este mundo que acababa de recordar. Eso significa que mientras no te descubran puedes hacerlo. Es genial recibir recompensas. El argumento del joven reveló que tan solo había llevado a cabo un pequeño experimento, antes de estirarse un poco. Bueno, al final ganamos algo de dinero. Punto. Ni, ¿entiendes cómo funciona el dinero? Aquí es imposible saberlo, ¿cierto? Pero déjamelo a mí, este es el campo de especialización de tu hermano, dijo el joven con un tono que el hombre barbado y su amigo jamás habían escuchado, antes de entrar al edificio que tenía una posada y una taberna. Parte 3. A pesar de la bulliciosa conmoción debido al acalorado juego en la mesa central, dos personas caminaron hacia el mostrador. Al llegar al mostrador, el joven encapuchado sacó su billetera y tomó todas las monedas del monedero antes de decir lentamente: me gustaría una habitación para dos. Una cama es suficiente. ¿Cuántas noches podemos pagar con esta cantidad de dinero? La persona que tenía una presencia de jefe miró rápidamente. Después de un momento de vacilación, 1 día y 3 comidas. Sin embargo, el joven encapuchado se rió de este comentario, y con sus ojos cubiertos por la capucha, continuó hablando. Después de viajar durante 5 noches seguidas, la fatiga es suficiente para matarme. Ya estamos totalmente exhaustos, así que podría decirme, ¿cuántas noches podemos quedarnos? Comillas que aunque parecemos personas del campo que no conocen el valor monetario, está bien para mí si quiere subir el precio, pero, le recomiendo que cuando mienta, se percate de su línea de visión y su tono de voz. Bien, el joven se rió mientras decía esas palabras, parecía que sus ojos tenían un resplandor agudo que veían a través de él. TCH, 2 días entonces, mintiendo otra vez. Hagamos un acuerdo, 10 días con comida incluida, comillas. Pero ¿qué clase de acuerdo es ese? Está bien, 3 días con comida, que entrometido. Entonces es de esta forma, entonces un descuento, 5 días con comida incluida. Espera, esa clase de cosa. Y usted es el dueño de esta taberna pero no el dueño de la posada, ¿verdad? Debería reportarlo. Él mantuvo una sonrisa en su rostro desde el inicio de la conversación, pero enfrentarse contra este joven que no escatimó esfuerzos en negociar con él, el jefe solo puso una incómoda y tiesa expresión antes de contestar. Chico, obviamente tienes una expresión mundana, pero eres inesperadamente despiadado. Te daré 4 días con comida incluida. ¿Qué tal eso? Está bien, gracias por la hospitalidad. Aún poniendo esa sonrisa, el joven tomó las llaves de la habitación de las manos del hombre. Tu habitación se encuentra en la esquina interior del 3er piso. ¿Cuál es tu nombre? El joven encapuchado le respondió al algo impaciente jefe que estaba esperando en la registradora. Sería Q. Sora ronroneó y giró las llaves en sus dedos. De repente le dio una palmadita a la cabeza de su hermana, que estaba extasiada observando el clímax del juego en la mesa central. Mira, terminé las negociaciones, podremos quedarnos por 4 días. Puedes adorar rápidamente a tu Oni-sama. ¿Qué estás haciendo? Shiro estaba mirando a esa Stefan, la persona que les mencionó el hombre barbado más temprano. Una expresión angustiada se mostró en el rostro de esa chica. Su expresión retorcida hacía a las personas pensar sin ninguna duda, que ella no tenía esperanzas de ganar. Esa persona va a perder, probablemente, y que, revelando sus emociones sin esconderlas, incluso si había una oportunidad, ella aún así no ganaría. Quizás era como el hombre barbado les había dicho, el linaje de la familia real es estúpido. Justo cuando esta idea estaba emergiendo en la mente de Sora, se dio cuenta entonces, después de interpretar las intenciones de las palabras de su hermana, no pudo hacer más que suspirar. ¿Con qué a eso te refieres? ¿Qué miedo? Sí. Shiro estaba evaluando a la chica pelinegra mientras cabeceaba hacia la suspirante Sora. Realmente, los métodos para hacer trampa en este mundo son realmente increíbles. No me quisiera enfrentar a esa clase de oponentes. Ni, vergonzoso, probablemente provocándolo, Sora se puso serio y contraatacó. No seas tonta, no importa qué tan astuta sea la trampa, al final depende de cómo la utilices. Ni, puedes derrotarla, pero este en verdad es un digno mundo de fantasía. No hay nada que parezca real aquí, aún así nosotros nos sentimos cómodos y relajados.
Es porque hemos jugado demasiados juegos. Sora no respondió la pregunta de su hermanita. En su lugar se dirigió al tercer piso del edificio mientras divagaba de temas no relacionados con ello. Realmente, hice una pregunta estúpida. Shiro de repente se disculpó. En efecto, para los Kuhaku, la derrota era casi imposible entonces. Después de hacer contacto con el andén por algún motivo, Sora regresó hacia Step, lo que sea, la chica pelirroja. Él pensó acerca de ello en su mente por un momento, antes de susurrar suavemente: oh, vamos, ¿no puedes ver que estás siendo engañada? La chica con su llamativo cabello rojo y sus contrastantes redondos ojos azules miró repentinamente, aunque sintió que la chica estaba mirando atentamente su figura en movimiento. Sora no pronunció ninguna otra palabra y fue derecho a la puerta de la habitación. Parte 4. Junto con el sonido de la llave en la cerradura, vino una sensación de falta de seguridad cuando la bisagra de metal dejó salir un sonido chirriante antes de que la puerta se abriera. Dentro de la habitación, había muebles de madera que era de una clase similar a la de Skyrim, haciendo que la casa se viera barata. La habitación era pequeña y podían escucharse crujidos con cada paso en el suelo. La mesa y las sillas organizadas en las esquinas parecían muy hechas a la ligera. En cuanto a las demás cosas, tan solo había una cama y una ventana. El interior era bastante simple. Caminando dentro de la habitación y cerrando con llave la habitación, ambos se quitaron sus capuchas, vistiendo una camiseta, jeans, unos tenis con desaliñado cabello negro. Sora, un desordenado cabello blanco que cubre sus ojos rojos, una chica delgada que vestía un uniforme de marinera. Shiro. Sora se quitó sus túnicas prestadas que cuando las vistieran, no se verían sospechosas en un mundo como este, antes de revelar una cara de alivio y se lanzó en la única cama. Tomando el celular de su bolsillo, revisó las tareas que había planeado de antemano. Objetivo: asegurar alojamiento. Conseguido. ¿Es seguro decir eso ahora? ¿Cierto? Sí, creo que podemos. Después de la confirmación, miles de palabras emocionales fueron liberadas desde su corazón. ¡Qué cansancio! Esas palabras, un poco más temprano habían decidido nunca decir eso hasta que hubieran alcanzado su objetivo. Después, estallando porque no podía contenerse más, hubo quejas de la historia que salió de la boca de Sora. No existe tal cosa como definitivamente imposible. No puedo creer que en nuestro primer encuentro con el mundo exterior, tuviéramos que caminar tanto. De forma similar, al quitarse la túnica se reveló un uniforme blanco de marinera doblado. Abriendo la ventana, ella verificó el escenario desde la ventana. Podrías verlo con dificultad, el precipicio por el cual cayeron. Humanos, mientras tengan la voluntad, entonces podrán hacerlo. Si no hay motivación, entonces nada podrá hacerse. Estas palabras realistas expresan precisamente nuestra situación. A pesar de que era una interpretación negativa, Shiro asintió en acuerdo, pero creía que mis piernas se habían vuelto débiles por ser un hikikomori durante tanto tiempo, así que nunca esperé que pudiéramos caminar tanto. Sería porque controlamos el mouse con ambos pies. Wow, ya veo, lo que llamamos dominar una habilidad lo suficiente para que se encargue de todo lo demás era cierto. Entonces, eso no es lo que quería decir originalmente. Lo que quería decir: este diálogo cómico parece haber alcanzado su límite. Los ojos de Shiro estaban entrecerrados. La hermana menor, que se estaba tambaleando como si se fuera a desmayar, cayó en la cama en la que estaba Sora. Aunque no se podía ver su rostro, su pesada respiración debido a la fatiga podía sentirse. Esto era, por supuesto, una reacción natural sin importar qué tan inteligente fuera. Todavía era una niña de 11 años. Jugar una partida de ajedrez después de 5 noches en vela era suficiente para conmocionar a alguien con esa estamina. 4. Incluso Sora sentía dolor y se movía de un lado a otro, aunque solo podía hacerlo a medias. Para una persona que había venido aquí sin ninguna queja era algo digno de ser admirado. Esto fue porque Sora había decidido no quejarse ni una sola vez. Resistencia física: te esforzaste bastante. ¡Qué bien! En efecto, eres el orgullo de tu hermano mayor. Como si estuviera peinando del cabello de su hermanita, Sora acarició su cabeza y ella dijo: sí, encontrar un lugar para dormir, ten por seguro, que se consiguió. Y por supuesto, estaba pensando que iba a sucedernos cuando fuimos atacados por esos ladrones.
De esta forma, la mente de Sora volvió a unas pocas horas antes, eso es, cuando ambos estaban perdidos y deambulando, un poco después de haber sido arrojados en este mundo. Parte 5. Entonces, ¿qué hacemos? Sacudir cabeza, comillas, levantándose y recuperando la conciencia por segunda vez, mientras maldecía en su corazón que la vida era muy irrazonable. El fatigado Sora gritó a los peatones que pasaban. Después de que Shiro recuperara la calma temporalmente, dejó salir un suspiro. Ambos se sentían cansados, pero habían recuperado la compostura a pesar de lo exhaustos que estaban. Alejándose de la orilla del precipicio, se dejaron caer en el camino sin pavimentar. Ni, ¿por qué vinimos? Aquí verás, en un juego RPG esto sería llamado una calle, ¿cierto? Recuerdo que eso era para dejar que alguien pasara a través de un tipo de, a pesar de que no sabían que tanto les pueda ayudar su conocimiento práctico de videojuegos, esa clase de cosas deberían colocarse de lado primero bien. Lo primero de lo primero, hagamos un inventario con las cosas que tenemos a la mano, como si fuera un juego de supervivencia. Sora dijo esto, entendiendo el punto. Ambos comenzaron a sacar lo que tenían en sus bolsillos. Lo que sacaron fueron sus respectivos smartphones, 2 de ellos videoconsolas portables, aparte, 2 baterías multipropósito, 2 cargadores de energía solar con múltiples salidas de carga, y la última cosa era una tablet PC en la mano de Shiro. No importa cómo lo vieras, era difícil imaginar víctimas extraviadas con tan costoso equipo, y ellos, estaban acostumbrados a jugar juegos, porque no importaba dónde estuvieran, en el baño, en la bañera, o incluso durante un corte de electricidad, siempre podían jugar videojuegos, así que estos objetos no podían faltarle a estas personas. En realidad, nadie sabía si estos objetos podrían ser de utilidad en una difícil crisis real. Eran misteriosas y también substanciales piezas de equipo, suficientemente seguro. Las ondas eléctricas y sus similares no pueden ser recibidos en este mundo de fantasía, dijo Sora, mientras miraba la pantalla en su teléfono que le decía que estaba fuera de rango, pero la luz trasera de su teléfono podría ser utilizada como una linterna en la noche, y también podía tomar fotos. La función mapa era por supuesto inefectiva, pero de todas formas podría ser utilizada como un compás. Sora dio gracias sinceras al alto nivel de desarrollo y desempeño de los smartphones. Bien, Shiro, apaga tu teléfono y la tablet PC, aprovecha el sol y carga el generador de poder fotovoltaico. Descargué un libro virtual acerca de juegos en la tablet y en el peor de los casos, lo utilizaremos como una guía de supervivencia. Entendido. Shiro obedientemente escuchó las palabras de su hermano y apagó el equipo mientras utilizaba el cargador de luz solar para cargarlo. Cuando se daban situaciones inesperadas, escuchar las palabras de su hermano era lo mejor. Shiro sabía esto por experiencia. Después de eso, usando el poder de la ciencia, el teléfono de Sora, una dirección a la cual dirigirse fue determinada. Sin embargo, usar el teléfono que solo tiene un compás, su situación actual era como ser arrojado al mar sin ninguna carta náutica, así que no había cambios en la situación. Ellos obviamente llevaban consigo uno de los productos más avanzados tecnológicamente. Aún así se habían perdido en el camino de la vida y habían caído a la orilla del camino. Sora vio unas cuantas personas aproximándose desde una calle aledaña, caminando hacia ellos, comillas o hhh. Fantástico, mi experiencia en RPGs en verdad sirvió. Ni, ellos se ven raros. Terminando la oración, el grupo de repente aceleró el paso y los encerraron en un círculo, vestidos de verde y caminando despacio con sus botas. Son ladrones. Sora no pudo hacer nada más que quejarse con el cielo, perdiéndose en el camino, y su primer encuentro fue con verdaderos ladrones de un mundo de fantasía, enfrentándose a esta feroz banda, que se veían como un típico grupo de chicos malos. Sora protegió a Shiro con su cuerpo mientras pensaba realmente en maldecir a los ladrones, pero lo que salió de la boca de los ladrones fue, si quieren pasar, tienen que jugar un juego con nosotros. Esta oración hizo que los dos hermanos se miraran entre sí con impotencia, pero, ese mocoso dijo que este era un mundo donde todo se decide con juegos. Es así, como los ladrones, son aquí las dos personas que aceptaron ese hecho rápidamente, compararon los ladrones de aquí con los de su propio mundo.
No pudieron resistirse a sonreír después de hacer la comparación. Esto podría ser descrito como una escena linda comparada a un encuentro con un ladrón real. En consecuencia, ambos estallaron en risas. ¿De que se están riendo? Si no juegan con nosotros, ni siquiera piensen en pasar de aquí. Enfrentándose a dos personas que se estaban riendo sin motivo alguno, estaban los ladrones. Los hermanos entonces se comunicaron entre sí utilizando una voz pasiva que los ladrones no pudieron escuchar. Una persona se burla de otras, entonces utilicemos trampas para bloquear sus rutas de escape. ¿Qué les parece? Está bien. Terminando la conversación, Sora aplaudió con un pa. Está bien, tengamos un duelo, pero desafortunadamente para nosotros, no tenemos dinero. No importa. Entonces, pero a pesar de lo que los ladrones dijeron, Sora continuó, si perdemos estaremos a su disposición, sin importar de si deciden vendernos o lo que nos hagan. A el descarado ladrón que estaba a punto de dar una propuesta, fue interrumpido abruptamente, antes de sorprenderse en cambio. Si nosotros ganamos con una sonrisa escalofriante en su rostro, el hermano dijo, nos llevarán al poblado más cercano, y nos darán las túnicas que esos dos están vistiendo. Como estamos vistiendo esta ropa tan llamativa debido a la transferencia de mundo, debemos tenerlas. Y también, acerca de las reglas de juego de este mundo, díganmelas todas sinceramente. Sora hizo uso de su altamente adaptable cerebro para los juegos. Él estaba convencido de que ganaría e incluso hizo unas solicitudes adicionales. Parte 6. Pensando en aquel entonces, Sora murmuró, los 10 juramentos. Shiro, ¿los recuerdas? Sí, reglas, muy interesantes. Shiro, viéndose algo aturdida y a punto de dormirse, contestó. Habían aprendido acerca de las reglas de este mundo de los ladrones, ya no eran reconocibles, que habían perdido el juego. Sacando su teléfono en el cual había escrito las reglas, Sora las releyó en voz alta. 10 juramentos. Parecía que estas fueron las reglas absolutas que Dios había establecido. Aunque la hermana menor las había memorizado fácilmente, el hermano las había grabado en su teléfono de todas formas. Decían lo siguiente: 1. Toda matanza, guerra y saqueo están prohibidas en el mundo. 2. Todas las disputas serán resueltas mediante el resultado de un juego. 3. En los juegos, las apuestas serán hechas dependiendo de lo que ambos lados consideren de igual valor. 4. A menos que entre en conflicto con el tercer juramento, el contenido del juego y las cosas apostadas no importarán. 5. El equipo desafiado tiene el derecho de decidir los contenidos del juego. 6. Según el juramento, la apuesta será añadida incondicionalmente. 7. Todo lo concerniente a conflictos de grupo será decidido por un representante. Aunque el juramento suene un poco extraño, básicamente expresa que el perdedor le concederá al ganador lo acordado y se hará respetar la apuesta como por arte de magia. 8. Una vez que se ha descubierto trampa durante un juego, será considerado como derrota. 9. Todas las reglas anteriores son incondicionalmente eternas, defendidas en el nombre de Dios. Y 10. Todos deben llevarse bien mientras jueguen los juegos. El 9 está hecho para proteger a los anteriores, pero el 10 no era un requisito obligatorio llevarse bien con el oponente. O dicho de otra forma, de cualquier manera, no es como si ustedes estuvieran viviendo en armonía. Sintiendo la ironía de los 10 juramentos, el alegre rostro de ese Dios emergió en la mente de Sora. Ese chico que nos arrastró a este mundo. Si esa persona realmente es Dios, entonces en realidad tiene un buen carácter, dijo Sora mientras guardaba el teléfono en su bolsillo con una sonrisa irónica. Justo cuando el pensamiento de acostarse en la cama le llegó a la cabeza, su fatiga repentinamente brotó, y su conciencia comenzó a nublarse. Incluso sus habilidades de razonamiento empezaron a decaer. Si pienso en ello, por supuesto que es una reacción natural. Pasar 5 noches en vela y el comienzo repentino de este evento. Siempre pensando en estar al lado de su hermano, mientras se aferraba a la cintura de Sora, estaba la hermana menor que había alcanzado su tierra de sueños. Corriendo los flequillos que estaban sobre su rostro, se revelaba la piel blanca que era como cerámica y un hermoso rostro que era como una pieza de arte. Comparado con la chica que tenía una apariencia refinada como una muñeca, decir que los dos son hermanos podría interpretarse como que era el comienzo de un mal chiste. Que no siempre te digo que al menos te cubras con una manta, atraparás un resfriado. Sí,
Cumpliendo con las palabras de su hermano, la hermana menor utilizó una voz débil para pedirle que la ayudara a cubrirse. Aunque Sora cubrió a su pequeña hermana con la manta que olía a polvo con un poco de duda, creyó que aún así era mejor que nada. Mirando el rostro durmiente de Shiro y su respiración estable, Sora de repente se perdió en sus pensamientos. Entonces, de ahora en adelante, en donde debería comenzar, Sora comenzó a manipular el teléfono que acababa de sacar. Quería intentar ver si había algún software que lo pudiera ayudar con su apuro. Esta es una fantasía sobre ser arrastrado a otro mundo. Entonces lo primero que debería revisar es si hay algún método para regresar. Padres que no estaban más en este mundo, una hermana que no era aceptada en la sociedad, él mismo que no aceptaba la sociedad, además, la sorpresa que yace detrás de la pantalla, este mundo. Hey, Shiro, esa cosa de los protagonistas de un mundo alterno, porque no querían regresar a esa clase de mundo aunque sabía que ella se había dormido. Sora de todas formas intentó hacer esta pregunta, pero no recibió ninguna respuesta. Él pensó en lo que iba a hacer después de 4 días. Sora iba a intentar improvisar, pero antes de concluir con sus contemplaciones, el demonio del sueño ya había cortado sus pensamientos. Parte 7. Toc, toc. Este tipo de sonido retumbó en el aire. El motivo por el cual él se levantaría ante el educado llamado a la puerta, era porque sus sentidos se habían vuelto más agudos por la llegada a un lugar desconocido. Sora en voz alta le ordenó a sus impulsos que querían que durmiera, que se callaran, y rápidamente dejó que su cerebro se activara nuevamente. Pero su pequeña hermana era diferente a él. Había saliva goteando por su cara y ella estaba apretando estrechamente el brazo izquierdo de su hermano mientras dormía, con un rostro que era más confortante que cualquier otra cosa. Haría a cualquiera celoso de la persona que logró ver esa expresión soñadora así. Pensando en ello, en este mundo, asesinar, saquear, y otras cosas están prohibidas, lo cual significa que cosas tales como vigilar, no son necesarias en este mundo. Probablemente entendiendo este punto, no, ella indudablemente lo entendía. Sora, que parecía haberse adaptado a este mundo, hizo una sonrisa irónica a su hermanita que estaba dormida y mostraba una expresión cómoda. En efecto, el grado de flexibilidad en mi mente no puede compararse al de ella. Toc, toc. Escuchando el amable sonido del golpeteo otra vez, Sora respondió, ya voy. ¿Quiénes sois, Stephanie? Dora. Tengo algo que quiero preguntarte con respecto a lo de hoy. Stephanie. Sacando su teléfono, Sora verificó las fotos que fueron tomadas antes. Lo que mostraba la foto era alguien con cabello rojo y ojos azules, parecida a una chica noble. Sí, el bar abajo, era un lugar de encuentro de los juegos para elegir el nuevo rey. Ya voy, estoy abriendo la puerta. Mi hermanita mía, es un gusto para tu hermano que estés pegada a mí de esa manera, pero, ¿podrías dejar ir mi brazo un momento? De otra forma no puedo abrir la puerta. Que aunque Shiro se encontraba medio dormida, dejó ir el brazo de Sora, arrastrando su pesado cuerpo fuera de la cama. Sora se paró en el suelo de madera que crujía y procedió a abrir la puerta. En la puerta había una persona que estaba lejos de ser la de la foto en el teléfono, una Stephanie que parecía que acababa de padecer un gran golpe. ¿Puedes dejarme entrar? Está bien. En breve, Stephanie había sido invitada a entrar en la habitación. Sora tomó la silla de la esquina de la habitación. Él se sentó en esa silla porque su pequeña hermana estaba adormilada en la cama y seguía cambiando de posición. La primera en abrir la boca fue Stephanie. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Qué? Déjame comenzar primero. ¿Cómo somos hermanos? ¿No es lo que? Rechazada, por Nii, corrección. Aparentemente no estaba medio dormida, pero Shiro, que estaba un 80% en su modo sueño, puso más presión en la espalda de Sora. Aunque no sabían cómo era el sentido común aquí, una explicación tentativa aún era necesaria. Entonces, está mal, mi nombre es Sora. Los años que llevo sin novia son iguales a mi edad, y actualmente estoy buscando una. Eso realmente no importa. Pero Stephanie ignoró completamente el significado de la oración y continuó débilmente. Más importante, quiero preguntarte acerca de algo que ocurrió durante el día. ¿Qué era eso de nuevo? Hablando de eso, ¿qué hora es? No puedo ni ver el sol a través de las ventanas.
Dando una mirada al teléfono, vio que habían pasado 4 horas desde que comenzaron a descansar. Probablemente habían dormido durante ese tiempo hoy. Sí, cuando rozaste mis hombros, me dijiste algo como no puedes ver que estás siendo engañada, justo cuando Shiro estaba murmurando cosas sin sentido. Probablemente algo acerca de la conversación actual. Cerró sus ojos y habló. Así que tú, realmente perdiste. Stephanie parecía agitada por la actitud de Shiro. Sí, está bien, perdí. Ahora, prácticamente todo terminó. Sora cubrió sus oídos para amortiguar los gritos que venían de Stephanie, que se había parado abruptamente. Por culpa de mi falta de sueño, el sonido hará eco atrás y adelante en mi cabeza. Así que por favor reconsidera gritar tan duro. Dijo esto mirando hacia Stephanie, que había hecho un caluroso berrinche que incluía golpear la mesa con su cartera. Sora hizo una pequeña y humilde petición, pero evidentemente esta no pasó por sus oídos, y ella comenzó a llorar con una voz incluso más aguda. Ya que sabías que el oponente estaba haciendo trampa, no hubiera sido bueno para mí si le hubieras explicado la trampa a los demás. Podría haber ganado si hubieras expuesto la verdad. Entonces Sora recordó lo que había leído antes de ir a dormir, y dijo: número 8 de los 10 juramentos. Una vez que se ha descubierto trampa durante un juego, será considerado como derrota, lo cual quiere decir que ganas si sabes claramente que te están haciendo trampa. Pero ella falló en darse cuenta. Si no puede ser probado, la persona haciendo trampa no será derrotada. Perdí. Gracias a ti, Ark. Ahora estoy eliminada de la competencia por el trono. Así que, la soñolienta Shiro habló balbuceando. Así que perdiste, y estás en negación, y viniste aquí, para desahogarte. Escuchando la opinión franca y desvergonzada de Shiro, la presión sanguínea de Stephanie se elevó y como resultado la forzó a rechinar sus dientes. Hermanita mía, ¿podrías no echarle aceite al fuego mientras pretendes dormir? ¿Por qué? ¿Revelas eso? Te despertaste cuando dije buscando novia. Además, no tenemos ningún compañero aquí, así que, debemos ser más amistosos. Pero, Sora repentinamente dejó de hablar. Una idea emergió en su mente, probablemente entendiendo la idea formándose en la mente de su hermano. Shiro hizo silencio. Por el otro lado, Sora, que parecía haber cambiado de parecer, dijo con una sonrisa sarcástica: pero lo que mi hermanita dice es cierto también. Los humanos que siempre fallan son fáciles de reconocer. ¿Qué dijiste? La boca de la conmocionada Stephanie se abrió, pero Sora, ignorando su conmoción, y usando deliberadamente una mirada vulgar, observó de arriba a abajo el cuerpo de Stephanie, tal como la Ojo Usama de un mundo de fantasía. Ella llevaba puesto un vestido que revoloteaba con encajes por todos lados. Los ojos de Sora parecían estar lamiendo su cuerpo, observando su voluminosa figura que no podía ser ocultada incluso si llevaba un vestido. Seleccionando cuidadosamente palabras que pudieran molestar al oponente, Sora dijo no ser capaz de ver a través de una trampa de tal nivel, y de repente venir aquí para hacer un berrinche. Incluso te enojas con una niña por dar en el clavo. En realidad eres una simplona, y si realmente eres el linaje de ese tonto rey viejo, entonces supongo que fracasar debe ser algo natural para ti. Parte 8. Sora dijo esto con ojos que estaban llenos de una lástima reservada para organismos extremadamente faltos de inteligencia. Abriendo sus ojos, temblando mientras le dirigía a Sora una ardiente mirada mortal, otra furiosa expresión surgió en el rostro de Stephanie. Por favor, retráctate. ¿Retractarme? Porque sea como sea, definitivamente no permitiré que pongas en ridículo a mi querido Oji-san. Enfrentándose a la protesta solemne de Stephanie, Sora solo se burló y agitó sus manos. El motivo por el cual no te diste cuenta de esa trampa fue porque eras muy defensiva. En lugar de tomar riesgos, intentaste escoger un camino seguro para ganar. Esa clase de personas se concentran tanto en asegurarse a sí mismos que no tienen la capacidad adicional de poner atención a las acciones del oponente. Él hizo una sonrisa sarcástica mientras lanzaba estas descaradas palabras. Una simplona con un bajo punto de ebullición que no puede incluso controlar sus propias emociones porque es demasiado conservadora. En mi humilde opinión, eso sencillamente está fuera de lugar para un gamer. Cállate. Si quisiera tu opinión, entonces previniendo su escape de la silla, Stephanie se encontraba en una posición en la cual estaba lista para agarrar a Sora.
pero él siguió hablando. Entonces, juguemos un juego. Que Stephanie estaba de repente confundida, pero permanecía vigilante y cuestionó a Sora, acerca de lo que acababa de decir. Nada. El juego no requiere ningún pensamiento complejo, tan solo es piedra, papel o tijeras. ¿Has escuchado de él? Piedra, papel o tijeras. Eso, lo conozco. Sí, este mundo es en efecto de gran ayuda. Entonces usaremos eso para determinar al ganador. Solo eso. Diciendo eso, Sora levantó sus dedos, como si lo estuviera diciendo cuidadosamente para que Stephanie lo oyera. Sora continuó lentamente. No es un piedra, papel o tijeras ordinario, ¿entiendes? Solo utilizaré papel, así sacara algo diferente a papel entonces perdería, pero, si te derroto con algo diferente a papel, tú también pierdes, llevándonos a un empate. Por supuesto, si saco algo diferente a papel y empato, entonces yo perdería. Perder si no es papel. ¿Qué cree este tipo que está diciendo? Stephanie se puso aún más alerta. La apuesta, ¿cuál será? Fue una gran ayuda de tu parte ser tan sensible. Sora pensaba decir esto, entonces sonrió y respondió, si ganas, aceptaré todas tus peticiones. Si quieres que te diga la razón por la cual perdiste, o la verdad detrás de esa trampa, o incluso si quieres que muera en pago por llamar tonto rey al tonto rey, no importa, así que, al contrario, si yo gano, deberás aceptar todas mis demandas. Sora parecía feliz, pero tenía una expresión más fría que el hielo, con una horripilante sonrisa que había aparecido en su rostro, usando un tono que era sucio, feo y frío. Sora continuó hablando. Estamos apostando nuestros destinos aquí, así que no es un problema para ti apostar tu castidad, ¿cierto? Toda la sangre caliente que borboteaba en la cabeza de Stephanie se calmó debido a esta frialdad, pero, como la mente de Stephanie se había calmado, ella preguntó prudentemente que si empatamos entonces te daré una pequeña pista de cómo te hicieron trampa. Como consideración, la actitud de Sora repentinamente cambió, y como si estuviera inquieto, se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa ¿puedo hacer una petición superficial? Aunque lo que tenemos a mano parece que durará algunos días, seré directo, después de 4 días de estar aquí, no tendremos comida ni lugar para quedarnos, y a largo plazo, nos tendremos que preocupar de qué hacer después, lo cual quiere decir que quieres que les dé alojamiento. Hacia la respuesta de Stephanie, Sora solo devolvió una sonrisa. Nada fue dicho. Eso quería decir que este hombre estaba temporalmente intentando mendigar un poco. Así que, ¿qué dices? ¿Aceptas o rechazas? Bueno, incluso si aprendes cómo el oponente hizo trampa, ya estás descalificada de la elección al trono, sin mencionar que no hay ningún beneficio en tomar un riesgo innecesario si eres alguien que ama la guerra defensiva. Así que si te niegas no pasará nada. Sora descaradamente la provocó. A pesar de que era tan evidente provocación, Stephanie aceptó sin acobardarse. Está bien, hagámoslo entonces. Accesiente. Ese era un juramento para asegurarse de que el juego seguía los 10 juramentos, una palabra que declara compromiso total con Dios al realizar una apuesta en conformidad con los 10 juramentos, jurando por Dios, que son reglas absolutas cuando se apuesta. Ok, entonces también, accesiente. Sora hizo una mirada lasciva. Ese juramento que salió de su boca era ambos, impredecible y cuestionable. En su mente, Stephanie comenzó a pensar intensamente, solo sacar papel, a menos que piense que voy a sacar alegremente tijeras. Repasando las condiciones que propuso, sus intenciones son obvias. El objetivo de ese hombre es lograr un empate. Este hombre solo está intentando conseguir comida y alojamiento. Él en realidad no entiende la trampa. Esta no debería ser la verdad en estos momentos. Si él perdiera por no usar papel, entonces mis posibilidades de victoria son piedra, 2 victorias, 1 derrota; tijeras, 2 victorias, 1 empate; papel, 1 victoria, 2 empates. Él dijo que no escogería algo más que papel. Si yo inocentemente sacara tijeras, entonces él escogería roca. Él planea burlarse de mí diciendo tal como lo esperaba. Fue difícil para ti, idiota unicelular. Pero si ese fuera el caso, si utilizara papel, sería imposible para mí perder, aunque de todas formas conseguiría su objetivo si el resultado es un empate. Este hombre piensa definitivamente que no utilizaré piedra,
porque es la única opción que tengo con una posibilidad de derrota, tratándome como a una idiota. Ambos, piedra y tijeras son buenos, mis oportunidades de ganar son 2, 1. Piensa como quieras, no permitiré que consigas un empate. Intentando perforar a Sora, Stephanie lo miró con ojos afilados. Sin embargo, Stephanie, que observó la expresión de Sora, no pudo hacer más que respirar profundamente, porque había un hombre delgado que era fastidioso, o no. Tranquilamente, el hombre que estaba seguro de que ganaría, reveló una débil sonrisa. Viendo la expresión de Sora, la sangre subió a la cabeza de Stephanie una vez más, como si un cubo de agua fría hubiera sido arrojado sobre ella. No seas impulsiva, mantén la calma. Terminando esas palabras en su cabeza, Stephanie comenzó una lluvia de ideas nuevamente. Precipitación, emociones y simplicidad. ¿Qué tal si él ve a través de todo esto? Stephanie se dijo a sí misma y se percató de algo. Cierto, esto, por supuesto, era un inconveniente obvio. Este tipo, este hombre, declaró que papel era la única excepción. Además, no importa qué otro método use, no puede ganar. Así que, sin importar lo que yo escoja, este hombre solo dijo que iba a escoger papel. Tendrá la victoria si por suerte consigue una buena mano y esperará un empate. Eso es, la posibilidad de perder es la misma sin importar qué. Entonces, ¿comenzamos? Sora preguntó con un aire de ganador. Pero sí, tú también. ¿Estás listo para cumplir los juramentos igualmente? Stephanie, que creía que iba a ganar, contestó. Ya he visto a través de tus trucos. Ve y coloca la expresión de un perro perdido. Entonces empecemos. ¿Preparados? Saizo Wageu. Piedra. Stephanie había usado tijeras que abrió sus ojos porque Sora había escogido roca kukuke. ¿Ve por qué? De esta manera. Aunque es admirable que tú honestamente te diste cuenta de lo que pretendía con piedra y no caíste en la provocación, al final eres muy inexperta. Diciendo eso, la mirada cruel y la pequeña sonrisa desaparecieron del rostro de Sora. Sora se sentó en la cama una vez más, y le habló suavemente acerca del procesamiento de información interno de Stephanie a ella. Mi provocación era para hacerte parecer que piedra era la única forma de la que podías perder, pero mi expresión calmada te llevó a pensar que solo usando papel ganaría. 6. De esta forma se realiza el conteo de piedra, papel o tijeras en Japón. Literalmente significa primero es piedra Q. Estabas leyendo mis movimientos, así que esa expresión, fue todo actuado hasta aquí y iba todo bien. Pero escoger papel me haría perder. De esta forma, no solo vencerías mi única oportunidad de victoria, sino que también podrías doblar tu posibilidad de ganar contra mí. Todo había sido previsto, ¿no? Todo había sido manipulado por él. Stephanie mordió sus labios y se arrodilló con sus manos sosteniendo su cuerpo. El proceso de calma, no solo eso, incluso la idea ganadora que Stephanie había pensado fue también predicha. Finalmente, esto el motivo por el cual Stephanie perdió durante el día. Esta era la pista. Sin embargo, Sora continuó, así que, sí, ya estaba decidido que ganaría desde el principio de este juego. Lo sé. Estabas apuntando a un empate, ¿cierto? Está bien. Con alojamiento. Stephanie, que había perdido, casualmente respondió, pero, bueno, acerca de eso, estás equivocada, ¿sabes? Intenta recordarlo bien. ¿Está bien? Como lo digo, puedo hacer una petición superficial, aunque lo que tenemos a mano parece que durará algunos días. Seré directo. Después de 4 días de estar aquí, no tendremos comida ni lugar para quedarnos, y a largo plazo, nos tendremos que preocupar de qué hacer después, ¿correcto? Hay un problema aquí. Cuando dije cuáles eran los contenidos específicos de mi petición superficial, Stephanie apresuradamente se levantó y protestó. ¿Por qué? No habías afirmado ya que solo necesitabas alojamiento, sí, pero nunca lo confirmé. Stephanie intentó recordar qué había sucedido como una reproducción de vídeo con sonido, utilizando completamente su mente, sin lugar donde quedarse, sin comida, como él encubrió las siguientes palabras. Sora, este hombre, únicamente ha sonreído, así que el motivo para sus pensamientos era mendigar por más. Comillas, parece que entiendes. Entonces escucha cuidadosamente mi petición superficial. Con Sora haciendo una sonrisa, él repentinamente apuntó su dedo hacia Stephanie. Comillas, enamórate de mí. Parte 9. Un largo silencio.
La primera en romper la incomodidad, la que estaba haciendo silencio, Shiro, que miró inocentemente desde el costado. ¿Qué sucede, hermanita mía? Fue mi plan tan perfecto que te dejo sin palabras, aunque no podía entender lo que intentaba decir su hermana. Sora estaba intoxicado con su comando perfecto 6 según el juramento. La apuesta será añadida incondicionalmente también considerando el caso del 9º juramento. Por el poder de Dios, la orden no podía ser detenida por nada bueno. Por supuesto que eso también incluía el libre albedrío. Pero, eso, ¿qué está sucediendo? Mirando a su hermana, que estaba simplemente confundida, Sora también hizo una expresión como si no entendiera nada. Es realmente sorprendente que tú no entiendas, hermanita mía. No hay un dicho que dice el amor es ciego. Si es en completo acuerdo con los juramentos, entonces por supuesto que ella tendría que dedicarse completamente a mí, ¿cierto? Alojamiento, dinero, incluso talento puede conseguirse. Esto es matar 3 pájaros de un tiro. Sora lo dijo así, preguntándose por qué ella no podía entender aún sabiendo que tenía tan buena mente. Shiro murmuró suavemente, vuélvete mi propiedad. ¿No habría bastado eso? De esta forma, tú, tendrías todo. Sora estuvo confundido un instante, después de que comenzó a acelerar su procesamiento de análisis. Si fuera como su hermana menor había dicho, el comando vuélvete mi propiedad. Todo lo que le pertenece a una propiedad le pertenece a su maestro. De esa forma no sería más favorable. Porque no pensé en eso. Él no debería haber dicho eso. Las políticas de planificación siempre han sido pensadas por él mismo desde el principio. Entonces, ¿por qué Sora, quien decía que tenía el desempeño y la fuerza, haría eso? Tu propio deseo estaba mezclado en la orden. Shiro lo miró fríamente con los ojos entrecerrados, y no porque estuviera aún adormilada. Sora lloró y se llevó las manos a la cabeza. Yo en verdad, resulté siendo así. Era sobre eso. Si perdía esta oportunidad, nunca tendría una novia. El sentimiento superficial de inferioridad de no tener una novia nubló mi juicio al último minuto. No, imposible. ¿Cómo pude cometer tal error? Imposible. Para una de las alas de los Kuhaku cometer tal error. Sora se sentía mareado, como si estuviera infeliz por algo. Shiro continuó hablando con su voz fría. Ni dijiste que no tenías necesidad de novia mientras Shiro estuviera aquí. Eso sería suficiente. Ese era yo hablando demasiado. Lo siento mucho. Con su hermana menor haciendo un puchero en la cama, Sora se arrodilló enfrente de ella como si estuviera adorándola devotamente y se disculpó. Dices, después de todo soy incapaz de hacerle esa clase de cosas a mi hermanita. Tan solo tienes 11 años. Si lo hiciera, la policía me arrestaría. Y con tu hermano siendo mayor de edad, esa clase de deseo es natural. Sora estaba parloteando toda clase de excusas, y Shiro lo estaba mirando fríamente. Además, después de que le pidieran enamorarse, Stephanie estaba tirada en un costado, con su cabeza agachada mientras temblaba. Sí, tal como Sora había pensado, no era posible negarse a los juramentos, los cuales son la ley absoluta de este mundo. Pero, sus mejillas estaban ardiendo, y el rápido latir de su corazón no podía ser detenido. Como Sora la había ignorado para hablar con su hermana menor, Stephanie se sentía preocupada, incluso si esta era la ley de este mundo. No por este hombre, por este chico. Ella en realidad sentía celos. ¿Cómo puedo admitir esto? Goa. Eso me asustó con la fuerza acumulada por su ira. Stephanie finalmente gritó, intentando resistirse a los sentimientos implantados. Ella miró a Sora, pero Goa. Cuando sus ojos se encontraron, su ritmo cardíaco se volvió más rápido y su rostro se puso más caliente. ¿Qué clase de petición superficial fue esa? Tú, ¿cómo te atreves a jugar con el corazón de una doncella para intentar evadir este efecto? Stephanie cambió su línea de vista y gritó. A pesar de pararse agresivamente, a ella le faltaba un poco de impulso. Sobre eso, Sora rascó sus mejillas, y alejó sus ojos con una expresión avergonzada en su rostro. Él originalmente quería que sucediera un evento, pero debido a su gran error, algunos de sus objetivos no fueron alcanzados y Sora no podía evitar estar preocupado. Acerca de eso,
Shiro, ¿qué hago? Yo, no sé, quedando mal y buscando ayuda de su pequeña hermana, tan solo para ser dejado de lado fríamente comillas que molesto, sin problema. Sora, que finalmente había aclarado su mente, tosió. Decidió tomar el error como si nunca hubiera sucedido. Sora, sintiéndose bien de nuevo, no pudo evitar reírse. La definición de superficial depende de la persona. Querías uno probada del postre, pero esa sola probada era el postre completo. Probablemente volviendo a su estado normal, Sora dijo esto fluidamente. Comillas, no es eso un fraude, pero Stephanie no aceptó su interpretación y la rechazó fuertemente. La voz de Sora que fluía en sus oídos la hizo sentirse avergonzada. Aunque ella realmente esperaba que él cerrara su boca, el problema era que ella quería escuchar su voz, utilizando una petición de explicación como una excusa para intentar hacer esto. Ella reprimió el enredo en su corazón y replicó, sin ninguna idea de cómo manejar la clase de sentimientos que enredaban el corazón de Stephanie, y sin ningún motivo para hacerlo. Sora, 18 años, virgen, se calmó, y como si señalara un error infantil, él señaló a Stephanie. Zip, justo ahí, ¿estabas poniendo atención al contenido del juego? Aún así ignoraste su premisa. Eso no servirá. Sin ninguna naturaleza específica de esta declaración. Por ejemplo, incluso si un alarmista enfatiza en escuchar las condiciones para ganar, algunas veces su foco de atención se confundirá deliberadamente. ¿Ves? Después de todo, el propósito de este juego era obtener un empate. Eso es lo que Stephanie había pensado hasta el momento. Pero eso no era suficiente. Había cosas que no habían sido tenidas en cuenta. Si él ganaba o empataba, los riesgos que tomaba Stephanie eran los mismos. Este era el punto verdadero del juego, lo cual quería decir tú, estafador. Sí, el llamado fraude. Existía en efecto un motivo por el cual Stephanie había gritado. Sin embargo, oye, decir eso es demasiado exagerado. Obviamente es culpa de aquel al que le están haciendo trampa. Comillas. Esas son las palabras de un estafador enfrentando a Stephanie, cuyas protestas parecían no tener fin. La gritería finalmente condujo a Shiro a hablar de los 10 juramentos. Tercero, en los juegos, las apuestas serán hechas dependiendo de lo que ambos lados consideren de igual valor. Debido a que Shiro finalmente había vuelto a ser la de siempre, Sora continuó extasiado. Comillas. Sí, el punto principal es que sea de igual valor. Después de eso, cuarto, a menos que entre en conflicto con el tercer juramento, el contenido del juego y las cosas apostadas no importarán, lo cual quiere decir moviendo sus dedos alrededor. Shiro respondió, la vida, y los derechos humanos, pueden ser apostados. Sí, exactamente, lo cual significa que cuando la apuesta fue decidida, el juego ya había comenzado, como si estuvieran explicándole a Stephanie. Tan solo la conversación entre los dos hermanos podía escucharse. Entonces Shiro dijo, pero, no era necesario apostar sentimientos, comillas. No es eso. Esto fue para confirmar si incluso el libre albedrío y resistencia pueden ser dominados. Lo siento, parecía que el efecto de tomar el error como si nunca hubiera sucedido no funcionó en su hermana menor. Comillas. Pero, usar ese tipo de fraude con fraude, forzarla a ser su primer amor. Stephanie, que replicaba en lágrimas, originalmente quería levantar acusaciones crueles, pero, sexto de los 10 juramentos, la apuesta, será añadida incondicionalmente. La chica de 11 años, con ojos llenos de compasión y tranquilidad, expuso el último golpe, olvidando fácilmente el peso de la premisa, cayendo en la provocación. Eso es cosa tuya. Sí, los 10 juramentos deben ser obedecidos. 5. El equipo desafiado tiene el derecho de decidir los contenidos del juego. Stephanie tenía el derecho de negarse al juego, y también el derecho de cambiar su contenido. Aquella que desperdició esos derechos, sumisamente ofreció una apuesta, y aceptó el juego. No era nadie más que Stephanie misma. Tal vez sin tener nada más que decir, Stephanie plantó su trasero en el suelo. De hecho, los juramentos que estaban establecidos, estaban influenciando a Stephanie. Estos juramentos eran legítimamente reconocidos por el mundo de este juego. No importa lo que Stephanie dijera, ella ya había perdido, y la apuesta había sido establecida. Entonces, supongo que lo has aceptado, Stephanie. Tu basura.
era lo que ella quería añadir a la oración, pero sus sentimientos no le permitían hacerlo. No solo eso, un sentimiento dulce llenó su corazón tan solo con escuchar a Sora decir su nombre. ¿Por qué está pasando esto? Con un fuego que no podía ser liberado. Stephanie se puso de rodilla y utilizó su cabeza para golpear repetidamente el suelo. ¿Estás bien? ¿Acaso te parece que estoy bien? Intentando ignorar el dolor de la lenta hinchazón en su frente, Stephanie miró a Sora, lo cual lo hizo encogerse. Sin embargo, no del todo. Pero yo gané la apuesta, así que, ¿puedo pedir algo? Petición. Sí, después de todo, el objetivo de Sora no era hacer que ella se enamorara de él, pero de todas formas resultó así. Stephanie entonces recordó lo que Sora había dicho antes, que el amor la llevaría a dedicarse a él. Aún así, un momento, Stephanie, la petición de Sora fue enamorarse de él, pero no seguir sus órdenes, ¿cierto? En otras palabras, Stephanie no tenía ninguna obligación de aceptar ninguna de sus peticiones. Bien, parece que hiciste un mal cálculo. Entendiendo esto, todo resultaba ser bastante simple. No importaba qué peticiones le hicieran, solo debía responder no y todo estaría arreglado. Eso resolvería todo. Está bien. Primero que todo, como Stephanie es muy largo, puedo acortarlo a Step en su lugar. Está bien, no hay problema. Consiguiendo un apodo, Step sonrió y asintió. La racionalidad y resolución de rechazar todo 2 segundos atrás había desaparecido completamente. La doncella había resultado ser sencilla debido al amor e inevitablemente se sonrojó cuando fue llamada por un apodo. Nombre, no hay necesidad de preocuparse acerca de llamarme por un apodo. Los nombres no importan. Sí, justo así, sí. Entonces después de eso estaré bien si tan solo no acepto ninguna otra petición. Pero Steph, que se había limitado a sí misma a estar de acuerdo, no se dio cuenta. Mientras se apresurara para escapar de la habitación, nada más ocurriría, con lo cual se podía decir que ella inconscientemente tenía un deseo de permanecer al lado de Sora. Sí, bueno, sería grandioso si pudieras llamarme Sora. Steph, eres de linaje real, ¿cierto? Aquí viene cierto. Si el motivo era soporte, entonces él le pediría dinero, alojamiento y comida. Él haría esto de forma que pudiera obtener estas cosas. Sin embargo, estas peticiones que iba a hacer, no atarían completamente a Steph a sus demandas. Steph se rió en su corazón. Si Sora pedía algo, ella respondería bruscamente con un me niego. Haría que este estafador tuviera un sentimiento de derrota, y valdría la pena ver su expresión cuando eso sucediera. Con sus líneas preparadas, Steph esperó la petición de Sora. En ese caso, tu casa debe ser bastante espaciosa. Podemos quedarnos contigo un tiempo. Está bien, no hay problema. ¿Por qué? Steph cayó en confusión porque no entendía lo que acababa de decir. Aún así, su rostro tenía tal sentimiento ardiente que estaba a punto de sangrar por la nariz, lo cual estimuló a Steph a recordar las palabras de Sora. Podemos quedarnos contigo. Eso significa estar juntos, convivencia, lo que quiere decir un hombre y una mujer viviendo juntos, ser capaces de permanecer juntos, lo cual significa, junto con la cama, el baño y las demás cosas serían compartidas. No está bien. Esto no está bien. No es de esa manera. Observando a Steph golpear su cabeza repetidamente contra la pared de madera con un don. Sora, que estaba pálido del miedo, preguntó, ¿cómo digo esto? Aunque la situación se ha vuelto muy extraña. Está bien, como si lo estuviera. Todo es inútil ahora. Steph miró el techo y soltó una risa hueca. Sora sí cometió un gran error poniendo peticiones sin ninguna obligación contractual. Pero la edad de Sora es equivalente al tiempo que ha estado sin novia. Él no puede entender a Steph porque ella está experimentando su primer amor. Históricamente, el amor es uno de los motivos por el cual los países caen en ruina. Esto es muy desdeñoso. Parte 10. Suficiente, me rindo, ya no me importa más, haré lo que quieras, dijo mientras yacía en el suelo de madera. La frustrada y sollozante Steph, aunque no estaba atada contractualmente, ella no había mostrado la voluntad de resistirse a ninguna orden. Steph se había percatado de esto, y con ojos inexpresivos,
dijo mientras sofocaba su risa. Ninguna otra petición. Oh, como sea, ya no me importa. Alcanzando este punto, había algo perdido en las consideraciones de Step. Como ella nunca esperó que le pidieran enamorarse de él, solo cedió a sus peticiones. Sí. Sora le dio una mirada a Shiro. Step no estaba segura del significado detrás de esa mirada. Shiro silenciosamente asintió. Esperar que Shiro tenga 18 años. Es muy lamentable. ¿Podrías no utilizar la palabra lamentable para describirlo? Y también, ¿no sabías que incluso cuando tengas 18, tu hermano no puede hacerle nada a su hermanita? Así que, Shiro apretó su pulgar entre su dedo índice y medio, y dijo con una mirada inexpresiva, felicitaciones, por tu graduación de la virginidad, Kuke. Sí, fue porque el desarrollo era muy bueno, o simplemente por falta de imaginación. Pedirle el cuerpo, este desarrollo era por supuesto natural. Step, que había abandonado completamente su voluntad un poco antes, tenía la luz flamante de la resistencia encendida una vez más. Kuke. Yo no escuché de esto antes. Para esta clase de cosas, debe haber cierto ambiente, una situación donde sea natural. Sin embargo, el motivo por el cual sus ojos habían recobrado su luz no era debido al miedo de perder su virginidad. Extraño. Ella estaba deseándolo. Step, que se percató de esto, una vez más intentó clavar su cabeza dentro del muro. Sora era completamente obvio hacia Step, quien estaba llevando estos sutiles pensamientos mientras embestía su cabeza, y llanamente dijo no, hasta que Shiro tenga 18 años, todas las cosas R18 y lo relacionado están prohibidas. Step murmuró, pero aún así pudo escucharse. No te preocupes por Shiro, pero me preocupa bastante. Definitivamente no permitiré que los niños vean escenas pornográficas. ¿No le acabas de decir que se enamorara de ti, porque eres malo con violaciones, y cosas de ese estilo? ¿Cierto o no? Eso. ¿Por qué entiendes mis preferencias sexuales? Las cajas de los juegos, dejarlas junto con los juegos, y todo lo demás alrededor de la habitación, lo sé todo. Step estaba estupefacta por solo escuchar el diálogo entre los hermanos, pero, ambos lados había estado ignorando este hecho. Su discusión acerca de M18 y las cosas relacionadas prevenía el hecho de que su hermana estaba acompañándolos. ¿No se arreglaría si dejas a tu hermana fuera de la habitación? Aunque estoy algo contento de que estés deseándolo, no puede hacerse debido a circunstancias complicadas. Noroeste. No, eres estúpido, eres un idiota, dejando de lado a la sonrojada Step, así como un estudiante que estaba intentando encontrar una solución a un enorme problema. Ambos, que estaban meditando y cruzando sus brazos, finalmente parecieron tener una mirada inteligente en sus rostros. Entonces, diciendo esto, Shiro inexpresivamente pensó en una solución. Entonces apenas seguro para el trabajo, toma medidas, esta es, como esperaba de mi hermanita, en efecto tienes talento. Escuchando las palabras de elogio viniendo de la boca de Sora, Shiro reveló una expresión alegre. También, ella no lo entendía del todo. Parece que encontraron el método para alcanzar los objetivos que cumplía con el acompañamiento de la hermanita menor, lo cual puso en alerta a Step. Pero, ¿a qué grado? Este tipo de terreno es suficiente. Hemos encontrado este tipo de terreno en mangas y juegos, pero esta clase de problema no se aplica a mí, en la cual claramente es mi primera vez, hermanita mía. ¿Cómo? Eres un virgen. Todavía no sabes qué hacer. Diciendo esto con precisión, todavía con su estado ácido hacia Sora, Shiro levantó su smartphone. Shiro dará instrucciones, mientras lo filma. Sí, las instrucciones están bien, pero ¿por qué es necesaria la videocámara, hermanita mía? ¿No quieres material para masturbarte? Sí, aunque los pensamientos que tienes me preocupan, pero agradecidamente aceptaré tu amabilidad con sentimientos encontrados. Sora giró hacia Step. Por el otro lado, Step desconocía lo que era el smartphone y se quedó inmóvil. Comenzando el vídeo, Shiro dio el primer conjunto de instrucciones. Primera, toma, comienza, cayéndote, repentinamente así que será esa clase de desarrollo.
¿Cómo me caigo en esta clase de situación? Sora estaba buscando con lo que pudiera tropezarse, cuando Shiro gentilmente lo pateó. Oh, así es como es esto. Oh, me voy a caer, dijo Sora, como si hábilmente entendiera las instrucciones de Shiro. A con mediocre, o incluso una inútil actuación. Sora empujó a Step hasta que golpearon el suelo. Sus manos, que estaban presionándose en Step, estaban en el mismo lugar que en cualquier historia, sobre los pechos de Step. Si hubiera una palabra que Step utilizaría para describir la situación, para dejar que otros comprendieran esta clase de corrupto y vulgar desarrollo, sería la palabra violento. Segunda, toma, por la force majeure. Él las manoseó. Eso, si fue accidental, entonces no sería una force majeure. Entonces, te darás por vencido. Lo haré, directora. Trabajaré duro. Sexo, manosear, 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 sacudir, 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 sacudir. Sus pensamientos se congelaron. La sensación esponjosa provocó que Sora se quedara sin palabras y que tan solo pudiera decir una interjección. Por el otro lado, Step abrió sus ojos, pero luego se relajó. En francés significa fuerza superior. Es un evento inevitable y sin precedentes, pero que no es causado por un hombre sino por la naturaleza. También podríamos referirnos a esta frase como un acto de Dios, porque el motivo por el cual ella no podía ponerse al día con el desarrollo era este punto, el cual por supuesto era uno de ellos, pero por encima de todo, experimentando el sentimiento de ser tocada por las manos de Sora, Step no sabía por qué se sentía como si se fuera a derretir. El sonido que escapó de la boca de Step fue cubierto con sus manos. Afortunadamente no fue escuchado por las otras dos personas. Bien, 13 no es tan malo después de todo. Directora, este nivel todavía cuenta como para todas las edades, ¿cierto? Sí, pero, demasiado manoseo. Shiro frunció el ceño ligeramente, mientras miraba su propio pecho, el cual podría ser comparado con la pista de un aeropuerto. Es así, como manosear fue un accidente, aún así sería un poco corrupto y vulgar incluso si es en 3D, entonces, ¿qué es lo siguiente, directora? Tercera, toma, desde aquí, descubre sus pezones, sigue siendo seguro para el trabajo. Sora no pudo evitar hacer la pregunta, mientras Shiro dijo solemnemente, si es por los estándares JUMP, entonces incluso estar completamente desnudo, no importa, no, sería malo si fuera un desnudo completo. ¿Existe realmente tal cosa como un pezón en la realidad? El video será cortado y editado, directora, esto es en vivo. La situación está ocurriendo ahora. No puedes censurar o editar eso. Entonces, ¿en ropa interior? Supongo que son estándares que regulan el contenido sexual que es tolerable para todas las edades en Japón. En específico se refiere a los estándares de la Shonen Jump. Sí, es de esa manera, pero es difícil desvestir en esta situación. Mirando a Sora, que apreciaba los problemas de hacer una película, Shiro dijo, no por encima, hazlo, por debajo. Voltear la falda también provocará un ligero bloqueo. Realmente eres capaz de conseguir altas expectativas, directora. Justo cuando Sora estiró su mano para levantar la falda de Step, cuyo cerebro ya se había derretido, se empezó a reavivar. Voltear la falda, ropa interior, lo cual significa que mis panties serían vistos por él. No, esto me causaría molestias. Arriba está bien. No, arriba no está bien. Eran solo los efectos residuales del lado racional de Step, pero también eran sus instintos que le estaban advirtiendo. Abajo no está bien, no puede estar bien, es inaceptable en cualquier caso. Por lo menos por ahora, es inaceptable. Bueno, para decirlo mejor, aunque eran sentimientos implantados, ser empujado al piso por la persona que te gusta e incluso poder tocarlo, porque cuando lo inevitable sucediera, habría un cambio en el estatus de vida. Esta clase de instinto obligó al cerebro derretido de Step a moverse de repente. En un instante, Step abofeteó la mano de Sora, y lo golpeó, a Sora, que se encontraba de rodillas preparado para voltear su falda, perdió su balance cuando fue empujado gentilmente. A pesar de intentar evadir la caída, y ser apenas capaz de mantener su postura de pie, el desastre todavía se produjo.
Para prevenir colapsar, Sora aumentó la distancia y dio unos pasos hacia atrás. Ahí fue cuando Sora retrocedió hacia la puerta, y después de ser empujado gentilmente por Step, golpeó un bache en la pared. Entonces, un dombrino como respuesta ouch Sora con su cabeza doliendo le gritó, pero no había terminado todavía por desgracia, es un hotel muy barato. El golpe de Sora contra la barata puerta abrió de golpe las bisagras, y de esa forma, él cayó en el pasillo. Espera como si intentara ahogar las voces de las dos personas. Caching, el sonido de las baratas bisagras de metal, y entonces un ruido sordo. Debido a la reacción violenta de la apertura de la puerta, esta silenciosamente osciló de regreso y se cerró. Parte 11. Momentáneamente, Step no tenía idea de qué había sucedido y se encontraba inmóvil, pero por el hecho de que Sora había volado al corredor después de ser golpeado por ella, Sora por primera vez, Step dijo el nombre de ese hombre, mientras permanecía de pie en pánico. Sentía que su corazón le era arrebatado, mientras rebosaba de inquietud. Ella había concluido que debido a sus acciones, podría haber herido a otros y tenía un sentimiento de preocupación pura, sin mencionar que podría ser odiada. Esta clase de ansiedad, definitivamente no la aceptaría. Diciéndose eso a sí misma, Step entró en pánico y se apresuró a abrir la puerta que llevaba al pasillo. Más allá de la puerta, en un rincón del pasillo, Sora estaba temblando mientras apretaba su cabeza. Como fue que Step recordó claramente que no había utilizado suficiente fuerza para empujar a Sora hasta ahí, pero la verdad es que Sora estaba en efecto en el rincón. Sora, ¿estás bien? Él estaba apretando su cabeza contra sus rodillas. No podía ser debido a su cabeza chocando contra la puerta, ¿cierto? Step comenzó a ponerse pálida, pero lo siento, me disculpo, así que por favor perdóname. Parece que no fue debido al impacto. Sora se arrodilló en el suelo y comenzó a ofrecer disculpas continuamente, lo siento, pensé que nunca tendría otra oportunidad de tocar pechos, soy un hombre después de todo. Quería al menos una novia, estaba entreteniéndome a mí mismo, no lo sé, por favor no me mires de esa manera, sí, soy escoria, sí, soy un pervertido, lo sé, lo siento, era claramente ese Sora arrogante que había cometido tal grado de fraude y acoso sexual, pero ahora estaba temblando justo como un cordero recién nacido, mientras se disculpaba continuamente. ¿Qué está sucediendo? Step no entendía para nada esta situación, por lo tanto buscó a la hermana, Shiro, para pedirle una respuesta, y entró a la habitación. Nii, ¿en dónde estás? No, dejes a Shiro, sola, sentada en la cama, exactamente de la misma forma que su hermano. Grandes y redondas lágrimas rodaban constantemente y se convertían en gotas, además, seguían cayendo por el rostro inexpresivo y tembloroso de Shiro. ¿Qué ocurre con ellos? Estos hermanos, olvidándose del manoseo de su pecho, Step permaneció de pie aturdida. Sí, estos son los Kuhaku, Sora y Shiro. Los dos son un solo gamer. Esto está por encima de ser fuerte o débil en todos los géneros, pero una vez que los dos están separados, lo cual quiere decir, cuando están solos, uno se vuelve una persona antropofóbica que no puede comunicarse apropiadamente con los demás. Cuando están solos, uno se vuelve un incurable marginado social. ¿Dónde estás? Lo siento, todos deberían entenderlo ahora. Uno es un uno es un hikikomori. Estos hermanos con una diferencia de edad de 7 años pueden estar juntos solo en un lugar. Su hogar es la verdad detrás de la leyenda urbana de los Kuhaku. Y aquí acaba el primer capítulo de la serie, espero que la disfruten y comenten, gracias.